Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. A ver, últimas horas del último par de horas, cosas que han pasado que yo le cuento por encima y que luego entraremos en ellas. 1. Es verdad que se ha aprobado la prórroga de los ERTEs. Ahora bien, hay mar de fondo y fuerte marejada. Mar arbolada, que se decía, y me imagino que se seguirá diciendo todavía, en la cuestión de la navegación. Lo veremos. 2. Rueda de prensa hace un instante del ministro Illa. Vamos a ver, hace 24 horas parecía que la Moncloa iba a soltar 2 divisiones blindadas sobre Madrid. Ahora resulta que es al revés, aún más. El Ministerio de Sanidad y Madrid han pactado medidas para toda España, lo cual me imagino que en el resto de España les habrá sentado cuerno quemado, claro. Bueno, veremos también exactamente en qué consiste todo esto, que habrá de verificarse mañana en el Consejo Interterritorial. 3. La exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, denuncia al partido por blanqueo de capitales en el juzgado de Escalonilla, del 42 de Madrid. ¿Por qué? Fíjese usted la historia. Ellos tenían que poner, ya lo hemos contado aquí, una cantidad de su dinero, ¿verdad?, para el partido, la donación. 3.000 euros en el caso de esta mujer. Y resulta que cuando le liquidan, le dicen que ha dado 5.000. ¿Y esos 2.000 euros de más de dónde han salido? Ella ha pensado, amigo mío, que están blanqueando, que con la cosa esta de la donación están engordando las cuentas fraudulentamente. Así que al juzgado, y la denuncia está ya puesta. Así está la actualidad, más todo lo que ha pasado en otros terrenos con la cosa de Torra, del Rey, de la moción de censura de Vox, un auténtico follón. Dentro de todo esto, ¿tenemos alguna buena noticia? Sí. Ya hay una comunidad autónoma, la primera, que ha aprobado un dictamen de su Comisión de Recuperación para la Post-Pandemia. Medidas concretas, propuestas concretas, más bien de medidas, tanto para el Gobierno central como para el Gobierno autonómico, en este caso Andalucía, que es la comunidad de la que hablamos, para ver cómo demonios salimos de aquí. ¿Le interesa? ¿Verdad que sí? Bueno, pues en un instante lo vemos. Efectivamente, la buena noticia del día, y no sabe usted qué gusto da poder dar algún día una buena noticia, ¿verdad?, es que ya hay una comunidad autónoma que es verdad que por sus circunstancias específicas ha conseguido sacar adelante un dictamen de una comisión de recuperación, porque el verdadero problema es el que empieza ahora. Don Manuel Gavira es el portavoz, el presidente, perdón, de esa comisión en el Parlamento andaluz. Don Manuel, muy buenas noches, bienvenido a esta casa. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Lo primero, enhorabuena. Quiero decir que, visto lo que ha pasado en el resto de España, lo del Parlamento andaluz ha sido ejemplar. Sí, la verdad es que han sido 4 meses muy intensos, de muchísimo trabajo, de muchas horas. Se aprobó la comisión en mayo, junio, julio, agosto, hasta ahora que en septiembre. Hombre, ¿en agosto han trabajado ustedes? Sí, hemos trabajado. ¿No como el Gobierno? Hemos trabajado muchísimo, hemos echado muchísimas horas de trabajo, pero yo creo que el objetivo lo merecía. El objetivo no es otro que de alguna manera pues Andalucía dé una respuesta rápida, diligente, ágil a lo que es la crisis económica y social que vamos a tener, en este caso, en el ámbito de Andalucía, después de los efectos de la pandemia. La primera pregunta inevitable es si, me imagino que otras comunidades es lo que estarán pensando, si no es demasiado pronto para un dictamen sobre la recuperación cuando todavía no ha desaparecido la segunda ola y no sabremos si va a haber una tercera. Sí, la verdad es que lo que ocurre es que Andalucía es una región que tiene muchos problemas. Y esta crisis económica y social que viene a consecuencia de la pandemia lo que hace es agravarlos. Andalucía es una región donde los sanitarios, por ejemplo, nunca ha sido una clase bien cuidada. De hecho, Andalucía es la región que en España ha dedicado menos dinero a la sanidad, a lo que es la salud pública. La educación en Andalucía nunca ha destacado, por ejemplo, por ser excelente, sino por todo lo contrario, sin ser culpa ni de los docentes ni de los alumnos. Andalucía es una región, o la región de España que más desempleo tiene. En Andalucía se dan muchas circunstancias que hacen que cualquier catarro, en este caso un virus, que nos coja, pues nos pone en una situación catastrófica. Y sin embargo, sea por razones climáticas o sea por la dispersión de la población o por lo que sea, el hecho es que en materia de números habéis salido bastante bien del
trance, ¿eh? Sí. De momento por lo menos. La verdad es que los andaluces o Andalucía ha demostrado ser una sociedad bastante madura y nosotros desde el Parlamento de Andalucía, el Grupo Parlamentario Vox, pues lo lleva diciendo desde el principio, nosotros confiamos en la madurez de lo que es lo que son los andaluces. Es verdad que en algunas ocasiones pues hay algún episodio que desgraciadamente pues tenemos que soportar de alguna forma. Pero los andaluces son gente bastante responsable y yo creo que si les apretamos un poquito en el sentido de que tienen que entender que primero es la seguridad sanitaria, Andalucía pues hará bien las cosas. Hay 500 propuestas, Sí. que son muchísimas, porque 500 es una barbaridad. Menos mal que no has dado para hacer un libro blanco. Por ejemplo, ¿medidas de qué tipo? Hay medidas de todo tipo. Me imagino que sí, o sea, económico, social, sanitario, claro. Económico, social, sanitario, efectivamente, también medidas de relación de lo que es la comunidad autónoma de Andalucía con lo que es el gobierno de Madrid, el gobierno de España. Hay muchas medidas. En sanidad, en salud pública, pues por supuesto poner en valor la figura del personal sanitario, ya no solo en las retribuciones, que era lo que te decía anteriormente. En Andalucía los sanitarios no cobran lo que cobran en cualquier región de España. No solo, ya te digo, a nivel retributivo, sino también a nivel, por ejemplo, de protección. De hecho, gracias a esta comisión de recuperación, pues de alguna manera se ha visto al Gobierno de Andalucía a que las empresas andaluces fabriquen equipos de protección, que es una cuestión muy importante. Atención primaria, vamos a ver farmacia, que es muy importante para cuando haya que poner las vacunas, telemedicina. Una cosa muy importante que nosotros defendemos mucho es la despolitización de la gestión, porque en Andalucía el gobierno socialista colocaba a su gente en los órganos sanitarios. Es un problema que lleváis arrastrando. Ahora mismo está publicando Aquí Diario, tiene usted que entrar y verlo, la lista de los enchufados en los fondos de formación. O sea, de verdad, es una cosa, en fin, es que no hay por dónde cogerlo, claro. Sí, pero es que esa es la realidad de Andalucía, y esa es la realidad de Andalucía a nivel sanitario, a nivel educativo, a nivel social y en todos los niveles de Andalucía. Y entonces, bueno, lo que ha ocurrido con esta comisión es que los andaluces han venido al Parlamento a contarnos sus quejas, sus reivindicaciones, sus propuestas de soluciones. Y nosotros simplemente, la comisión lo que ha hecho ha sido trabajar muchas horas para plasmar en un documento las reivindicaciones y las propuestas y esas quejas, nosotros les llamamos esas penas que tienen ellos, para que de alguna manera el Gobierno de Andalucía, ahora que tiene negro sobre blanco lo que es las medidas que la ciudadanía de Andalucía le propone, pues las ejecute y las lleva a cabo. Y son medidas de muchísimo calado y que nosotros consideramos que un acto de responsabilidad que hemos tenido es escuchar a la ciudadanía, que desgraciadamente es lo que no han hecho ni Adelante Andalucía ni Partido Socialista, que han dejado al lado. Sí, a lo largo de la tramitación la verdad es que ha habido un rifirrafe político importante. Yo lo leí, ¿no? Según iban pasando cosas y tal, luego Rubén Pulido nos ha pasado un montón de material que ha venido a verificarlo. La impresión que me da es que de entrada, y esto lamentablemente ocurre en el resto de España y muy particularmente en el nivel nacional, en fin, se está anteponiendo claramente el conflicto político, que será todo lo legítimo que usted quiera, pero bueno, cuando hay vidas en medio, que quiere usted que le diga, ¿verdad? El conflicto político a la resolución de un problema objetivo de una gravedad como nunca habíamos conocido, ¿no? Nosotros lo hemos dicho muchísimas veces en el Parlamento de Andalucía, que el PSOE y Adelante Andalucía lo que hacen es anteponer sus intereses a los intereses de los andaluces. Pero a mí me gustaría realizar una reflexión que hizo el portavoz del grupo parlamentario nuestro en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández. Buen amigo, sí, señor. Y fue un hombre que habla bastante claro. Y dijo que el Partido Socialista y Adelante Andalucía actualmente son irrelevantes. Y esa irrelevancia es la que ha hecho que no estén en esta comisión. Porque si hubiesen sido generosos con el pueblo de Andalucía, con lo que es los andaluces, pues hubiesen participado en lo que es la comisión, en los trabajos de la comisión, haciendo sus propuestas también. En materia de sanidad propone la comisión en fin, vamos a llamarlo equiparación salarial, por utilizar los términos de los amigos de Jusapol, ¿verdad? Que en fin, es un poco la dignificación de la profesión. En cuanto al sistema de gestión, por ejemplo, ¿también hay propuestas? Sí, por ejemplo, lo que hablábamos antes, la despolitización de lo que son los cargos que gestiona lo que es el Servicio Andaluz de Salud. Por ejemplo, eficiencia y eficacia en lo que son las camas, en lo que son las plantillas de los hospitales, el realizar detecciones, prevenciones, para que de alguna manera la sanidad andaluza esté preparada. Por ejemplo, también que el servicio, personas que se dedican a lo que es la salud en Andalucía, estén debidamente formadas. La utilización de nuevas tecnologías, el Big Data, para que de alguna manera podamos conocer por dónde va
la pandemia en nuestra región, y posibles soluciones que podamos adoptar. Son muchas las medidas de carácter sanitario. En materia económica, por ejemplo, que es lo que nos preocupa hoy, porque, y más que nos preocupará en semanas sucesivas, en Andalucía el sector agrario, como en el resto de España, bueno, pues ha funcionado bien, y gracias a Dios, porque si no, no habríamos tenido nada que comer, ¿verdad? Literalmente. En el tema turístico ha sacudido fuerte, pero menos fuerte que el Levante, por ejemplo. Este verano el puerto de Santa María daba gusto verlo, o sea, no cabía un alma, vamos, te lo digo porque estaba allí. Pero las heridas estas van a durar meses, ¿eh? Sí, pero verás, la Comisión de Recuperación, el principal objetivo en materia económica es, y yo lo digo sin ningún tipo de ambaje, es proteger al que genera empleo, al que crea empleo. Nosotros no tenemos otra posibilidad. Hay que proteger a estas personas. Y estos empresarios, estos autónomos, estas personas que están emprendiendo, lo que demandan de la clase política andaluza es pues, medidas fiscales, medidas económicas, de alguna manera que la burocracia que esté un poco más eliminada, que se simplifiquen los trámites, que se combata lo que es el fraude económico en las actividades que hay. Demandan también, por ejemplo, y hablabas antes también del tema del campo en Andalucía. Nosotros principalmente la comisión relacionada con el mundo agrario, por supuesto tenemos medidas de apoyo a lo que es la agricultura, la ganadería, la pesca, las infraestructuras a nivel rural, el establecer de alguna manera que la población se fije en los ámbitos rurales también para combatir de alguna forma lo que es la España vaciada o la Andalucía vaciada en este caso, fomentar un poco lo que es el aumento demográfico en Andalucía. Se ve industrialización, por ejemplo, en Cádiz, en la provincia de Cádiz. Claro, yo son pegó un rejonazo con los astilleros, claro, que no veas. Bueno, los astilleros, el sector aeronáutico, el sector automóvil en Andalucía. En Andalucía tiene muchas particularidades y muchos problemas que de alguna manera la Comisión lo que pretende es dar iniciativas, dar ideas al Gobierno de Andalucía para que las lleve a cabo, para que por lo menos Andalucía, cuando salgamos de la crisis, podamos competir, que es el objetivo, competir en las mismas condiciones de igualdad que el resto de regiones de España. Porque Andalucía parte siempre de más atrás. Partís de más atrás, pero la verdad es que tenéis un material humano y un tejido extraordinario. Realmente cuando uno lo conoce, lo asombroso es que Andalucía esté como está. Oye, educación, que es un clásico de las competencias autonómicas. Hoy hemos sabido que la señora Celaá, atención, hoy, es decir, 28 de septiembre, ha decidido que se pueda contratar a maestros para ampliar el número de docentes y tal, que no tengan que no sean los interinos clásicos, vamos, otro personal, que no, aunque no tenga la titulación requerida. 28 de septiembre. Sí. O sea, en agosto no sé qué está haciendo, bueno, sí lo sé, la señora Celaá. Es una competencia muy autonómica, muy estrictamente autonómica. ¿Qué proponéis ahí? Vamos a ver, en Andalucía, y lo hablamos anteriormente, la educación nunca ha estado tampoco muy cuidada por los gobiernos socialistas. Esto es la realidad. Y los indicadores de la calidad en Andalucía siempre han sido los últimos de España. Y ya, como te decía anteriormente, ni por culpa de los docentes ni por culpa de los alumnos. ¿Qué está ocurriendo en Andalucía? En Andalucía, desgraciadamente a nuestro juicio, el gobierno de la Junta, porque es una competencia autonómica, es verdad que el consejero siempre se señala de que ha tenido muchísimas reuniones, pero los protocolos que dice la Junta de Andalucía para los alumnos de Andalucía se reducen simplemente a la mascarilla, distancia de seguridad, que estén las clases aireadas, te rotulan el suelo y limpian las manos. Son muchísimas reuniones para 5 medidas. Y ellos siempre le llaman, la Junta de Andalucía le dicen la medida de lo posible. Y los docentes de Andalucía se quejan porque poder ejecutar esas medidas que la Junta de Andalucía propone es prácticamente imposible en lo que son las aulas. Cuando entras en un colegio de verdad, efectivamente, claro. Es imposible. Y desgraciadamente, pero bueno, ahí hay que incidir también en un problema que tiene en Andalucía en respecto a la brecha digital, porque cuando se confinan, Andalucía tiene una rémora con los alumnos, con los estudiantes que no tienen las posibilidades que tienen en otras regiones de España de tener los medios informáticos para poder digamos, asistir a las clases de una forma no presencial. En todo caso es verdad que la consejería, pues evidentemente se está poniendo las pilas, está haciendo esfuerzos, está contratando personal, no en la medida que a nosotros nos gustaría, porque están reforzando los centros con muy poco personal, pero bueno, hay que insistir en esa línea y que de alguna manera pues Andalucía, igual que antes, se ponga en el mismo nivel que el resto de España. Una última pregunta, que
va a lo práctico. Es decir, eso es un dictamen, es una guía, es un manual, fantástico. Bueno, ¿y ahora qué? Porque bueno, pues sacáis el papelón, eso lo tendrá que llevar alguien a cabo. Es verdad que en Andalucía gobierna la misma coalición que sacaba adelante el dictamen, con lo cual hay que suponer que se sentirá, en fin, impelida a actuar, pero en la práctica, ¿cómo se hace? Vamos a ver, en la práctica es verdad que desde que se están realizando los trabajos de la Comisión, el Gobierno de Andalucía algunas cuestiones está llevando a cabo. Es verdad, esto es, no se trata de hacer una guerra partidista, porque la realidad es que algunas cuestiones sí se están llevando a cabo. Nosotros, en este momento, está claro que sería muy aventurado decir qué porcentaje de las medidas o de las propuestas de resolución que vienen van a poder cumplir. Hace 4 días se aprobó, ¿no? 5 días. Sí, la semana pasada. En cualquier caso, ese material es impagable para los partidos políticos de Andalucía, porque ha venido, es la comisión que más comparecientes han tenido, una comisión muy importante. En una época en verano en Andalucía, pero la gente ha dado el paso adelante y ha participado y ha puesto encima de la mesa sus propuestas, y es un material que, como te decía antes, es un material impagable y desde luego, yo no sé otros partidos, no sé el gobierno, pero desde luego Vox en Andalucía el dictamen lo va a utilizar. En fin, Andalucía tiene muchas cosas por las que es ejemplar, pero desde luego en materia política no siempre había sido así, y en esto efectivamente habéis sido ejemplares. Bueno, es que se ha hecho un trabajo, el trabajo que se le tiene que exigir a un político, es decir, dar ideas para por dónde podemos ir mejor, que es al final de lo que se trata. Manuel Gavira, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Manuel Gavira, diputado por Cádiz, por cierto, que ya sabe usted, hay que ir allí, en fin, y además hay que ir allí y consumir allí todo lo que se pueda, porque es la única forma de salir adelante, ¿verdad? Sí, es la única forma. Manuel Gavira, muchísimas gracias. Esta era la buena noticia de hoy. Por fin hay algunos políticos que hacen lo que tienen que hacer. Parece mentira, pero es exactamente lo que ha hecho el Parlamento de Andalucía con este dictamen de la Comisión de Recuperación. Pausa para la publicidad, que a la vuelta entramos en la mesa política. Con Arturo Moreno, Enrique Calvet, Vicente Montaña, Raquel Tejero y Javier de la Cruz, el sabio Javier de la Cruz, que viene a contarnos qué ha pasado exactamente con esa prórroga de los ERTEs, por qué el Gobierno está tan contento y, por el contrario, hay tanto empresario, sobre todo de a pie, tan enfadado. Enseguida lo vemos. Acércate al centro de Madrid y descubre uno de los restaurantes centenarios, la Posada de la Villa, una posada de 1642 que conserva la decoración y el sabor de aquella época. Su cocina madrileña es de calidad y sigue haciéndose al más puro estilo tradicional. Entre sus especialidades destacamos el cordero lechal, asado en cazuela de barro en el antiguo horno árabe, el cocido madrileño hecho en puchero de barro, los callos a la madrileña, la gallina en pepitoria o la exquisita repostería típica de la ciudad. Desde sus inicios hasta hoy en día, la Posada de la Villa sigue recibiendo multitud de galardones y premios a su buen hacer en la restauración, y son muchas las personalidades que desde entonces se han sentado en su mesa, convirtiendo este establecimiento en una posada de ayer y de hoy. 22 horas 8 minutos, 1 hora menos en Canarias, y nosotros vamos con la actualidad, a la que hay que añadir lo que ya le cuento de Madrid, la reunión, la reunión del Gobierno con la Comunidad de Madrid, que resulta que lo que han quedado básicamente es, simplifico pero no demasiado, en que Ayuso tenía razón. Bueno, ya de verdad que ya no sabe dónde está puesto. En fin, hablaremos de eso también, por supuesto, y de todas estas cosas. A ver, lo de Torra. Torra pide amparo al Constitucional, mientras el separatismo arremete contra la justicia, quizá para preparar el camino. No lo sé. En todo caso, es una ofensiva coordinada muy claramente, que sería menos grave si no fuera porque es la ofensiva de los socios del Gobierno. El Gobierno ha logrado sacar adelante la prórroga de los ERTEs hasta el 31 de octubre. Insiste en la prohibición de despedir trabajadores, o eso dice la ministra de Trabajo. ¿Qué hay en realidad? Parece que la COE terminó cediendo porque se ampliaban los ERTEs a sectores como la restauración y el comercio y el pequeño comercio, que estaban excluidos. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Menos mal que está aquí Javier de la Cruz. La Audiencia Nacional absuelve a la cúpula de Bankia por la salida a bolsa de la entidad. Básicamente, todos los informes de los supervisores avalaban la salida a bolsa. Por tanto, la cúpula de la entidad no es culpable de que aquello saliera fatal.
Queda, sin embargo, una pregunta. El hecho es que aquello salió fatal. ¿Quién es entonces el culpable? Porque hay que recordar que si esta gente se metió en aquel lío es porque les dijeron adelante. Y aquí todo el mundo se ha quitado del medio. Vamos a hablar de otro fiasco del gobierno, que estas cosas parece mentira que no se cuenten. En fin, vamos a ver. El gobierno habilitó contratos por valor de 2.500 millones de euros para comprar material sanitario para la segunda ola de la pandemia. Bien, esta es la hora en la que todo está atascado en el Ministerio de Illa, no se ha hecho ni un contrato de esto, terminaremos comprándole respiradores a un culturista iraní de Granada, cosa que ya ha ocurrido, aunque suene a chiste, y esto no puede ser, 2.500, o sea, ¿quién gestiona esto? Vox ha presentado hoy su moción de censura, como anunció aquí el jueves Macarena Olona, el domingo Santiago Abascal y ayer Javier Ortega Smith en esta misma mesa. La ha presentado en medio de la hostilidad general contra el peor gobierno del mundo democrático, como reza la propia moción, y mediando el robo del portafolio de Iván Espinosa de los Monteros, que esto ya es lo último, vamos. El Ayuntamiento de Madrid ha retirado va a retirar del callejero los nombres de los socialistas Indalecio Prieto y Largo Caballero. Sí, lo que está usted oyendo. Hay que recordar que tanto Prieto como Largo Caballero fueron responsables directos, y además ellos lo contaron, en fin, del golpe de Estado contra la República en el año 34. Y luego, pues de todo lo que pasó en la guerra. Hemos tratado de hablar con el Grupo Municipal de Vox, que ha sido el promotor de la iniciativa. El PP y Ciudadanos la han apoyado, pero en Vox nos han dicho que no tienen nada que decir. Lo cual, como modo de propaganda política, pues, ¿qué quiere usted que le diga? No sé, igual es una nueva estrategia. Hablando de estrategias, la última villarejada es que la vicepresidenta Soraya puso micrófonos en el Congreso al mismo tiempo que el PP utilizó a Villarejo para cortarle la cabeza a Esperanza Aguirre. Bueno, ha empezado. Villarejo ya sabe usted lo que hay, es decir, él está contando cosas de las que hay que suponer que unas son verdad y otras no, y es imposible saber cuáles. Ese es el verdadero problema. Entre las cosas que ha contado, una muy interesante, la insistencia de Baltasar Garzón para que Villarejo hablara con Pablo Iglesias. Vaya. Bueno, esto y otras muchas cosas que iremos desgranando esta noche en compañía de nuestros contertulios. Don Enrique Calvet, muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes, incluyendo, por supuesto, la audiencia. Don Vicente Montañez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Doña Raquel Tejero, por fin ha vuelto. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Bueno, tampoco tanto, sí, un par de semanas por lo menos. Se me ha hecho larguísimo, Raquel. A mí también, pero ya estamos aquí. Encanta, y ya sí pues. que sí, ya no me voy más. Bienvenida, muy buenas noches. Y don Arturo Moreno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pues encantado de verte aquí. Vamos, si os parece, directamente con la cuestión de los ERTEs, que nos tiene a todos un poco en vilo. Vamos a ver. La cosa es, el gobierno por fin prorroga. Recuerde usted que hace 48 horas estaba la cosa que no salía. Y todo atascado y todo el mundo enfadado. Y la COE se levantó de la reunión diciendo textualmente: estamos hasta los cojones, como aquel presidente de la Primera República que se marchó. Bueno, ahora la cosa parece que se arregla. ¿Se arregla o es una patada a seguir? Hay cientos de miles de españoles pendientes de esta cuestión. Así que hay que preguntar al que sabe qué es. Don Javier de la Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Bueno, lo que ha ocurrido es lo que está pasando con todos los reales decretos desde el 14 de marzo. Nos encontramos otra vez un real decreto prácticamente a 24 horas de su publicación, en donde realmente no se sabe exactamente la normativa, se conocen cosas, pero evidentemente no podemos decir que lo que sabemos y lo que conocemos a fecha de hoy va a ser lo que se va a estampar negro sobre blanco en el Real Decreto que supuestamente se va a publicar mañana. Además, Garamendi ha dicho esta tarde que posiblemente mañana por la mañana van a seguir negociando cierta normativa del Real Decreto. Por lo tanto, tenemos una incertidumbre total, como ha pasado con los otros reales decretos, aunque sí sabemos cosas. Es decir, se produce bajo mi criterio, una agonía ilimitada para el empresario, en donde el primer artículo de este nuevo Real Decreto es que se prorrogan
todos y cada una de las empresas que están en ERTE por fuerza mayor, es decir, se prorrogan hasta el 31 de enero y por lo tanto se van a encontrar con el derecho a no pagar el salario de los trabajadores y los trabajadores a percibir su prestación en la cuantía, parece ser, de un 70%, aunque esto no está claro, es decir, se va a prorrogar ese 70%. O sea, hasta el 31 de enero me has dicho. 31 de enero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los empresarios que están en ERTE se les prorroga sus ERTEs hasta el 31 de enero. No quiere decir que todos van a tener las bonificaciones establecidas en la Seguridad Social. De ahí el cabreo o el enfrentamiento de la CEPIME y de la COE, en este caso con el Gobierno, porque evidentemente se han establecido 41 empresas a través de actividades del CENAE, en donde son las que de alguna forma han sido beneficiadas con estas bonificaciones que se han establecido. 41 empresas, pero 41 actividades. 41 actividades, sí, no empresas, actividades. Como había, actividades si había aquí favoritas. De distintos sectores, en donde se ha metido hostelería, se ha metido comercio, claro. Se ha metido temas de aviación, se ha metido temas de turismo, agencias de viajes, es decir, se ha metido muchas actividades y se ha podido introducir temas de comercio, ya sea joyerías, comercio al por menor. Interpreto, por tanto, que cuando el Gobierno ha sacado en su nota de prensa la fecha que estamos poniendo nosotros ahí, 31 de octubre, es porque esas medidas... Mejor dicho, sí, las medidas afectan a cierto tipo de empresas hasta octubre y otras en general hasta el 31 de enero, como tú me dices. No, la entrada en vigor va a ser con fecha de efectos 1 de octubre a todos. Y hasta el 31 de enero. Y hasta el 31 de enero. Vale. Lo que ocurre es que... modificar el titular, pues nos han confundido. Claro, lo que ocurre es que va a haber 4 tipos de empresas afectadas por estos ERTEs. Es decir, con carácter general, todas las del ERTE a 31 de enero. Y ahora vamos a ver qué empresas son las que están exoneradas y bonificadas. Entonces se establece con carácter previo todas aquellas que vayan a entrar de forma inmediata por decisiones sanitarias a un cierre, se llaman empresas que tengan el impedimento de ejercer la actividad. En este caso son empresas que se ha comunicado por parte del Ministerio, por parte del Gobierno, por parte de administraciones públicas, locales, que tienen que cerrar. En este caso van a tener unas exoneraciones, si son compañías de menos de 50 trabajadores, del 100% de la cuota patronal hasta el 31 de enero. Es decir, todos los meses van a estar con esa exoneración o esa bonificación de la Seguridad Social. Si tienes más de 50 trabajadores, la exoneración será del 90%. Hasta el 31 de enero. Evidentemente, si ese impedimento o ese cierre se produce una apertura con anterioridad, pues esas bonificaciones... Pero, querido, ¿cómo se mide eso? Va a ser complicado. ¿Cómo se mide eso? Es decir, que el impedimento... Porque en realidad, cualquier tipo de actividad en la práctica, no sé, eso, porque tengas un kiosco, pero incluso así... Bueno, yo entiendo por lo que he leído que se trata de un cierre por parte de una autoridad competente. O sea, tiene que haber... ¿Hay alguna autoridad competente en España? Buena pregunta. Nuestro conductor. Ya, sí, autoridad sobre todo. Competente no te digo que no, pero autoridad. El siguiente supuesto son empresas que tienen una limitación que ha venido dada desde el 1 de septiembre. Estas tienen pues, la posibilidad de tener trabajadores en ERTE y trabajadores que no están en ERTE porque hay una limitación funcional determinada. En este caso se establecen unas exoneraciones que estas sí van de más a menos en función de los meses. Pero tampoco tenemos un criterio para saber cuáles van a ser. No. O sea, sabemos que hay esas familias, digamos, pero no sabemos qué hay dentro de cada casita. No lo sabemos. Es una obsesión del ministro Escrivá desde hace meses. Aquello del café, que no hay café para todos. El ministro Escrivá tiene suficiente edad para saber, como este servidor, lo que era la chicoria, que era lo que había en las casas pobres cuando no había café, ¿verdad? Que de unas infusiones, en fin. Bueno, café para nadie. Pero él estaba obsesionado con eso. Y por el contrario, tanto autónomos como pymes y tal, lo que estaban pidiendo era que afectara a todos. Sí. Pero aquí se han establecido exoneraciones en función de una serie de hitos que se tienen que dar. Los 2 primeros ya he dicho son limitaciones autoridad competente, impedimentos o cierres por autoridad competente o organismos locales, administraciones públicas. El tercer supuesto es el de los ERTEs famosos ERTEs ETOP, que en este caso se establece la posibilidad de prorrogar los ya existentes, simple y llanamente
con un acuerdo con el comité de empresa o con la representación sindical más representativa de los convenios colectivos del sector. O sea, que entramos en una casuística, entonces... Negociación pues colectiva. ya sabe usted, llame a Javier de la Cruz, porque aquí está, cuando se haya estudiado voy, que esa es la otra. Oye, una cosa. Es que me interesa. Ha dicho 3, ¿y la cuarta? Y la cuarta es los propios ERTEs de fuerza mayor existentes que tengan un 15%, más de un 15% de trabajadores que sigan en ERTE o menos de un 65% de trabajadores que no hayan sido recuperados para la prestación de su servicio. Y en este caso es fundamental, uno, que sean empresas que están dentro del CENAE, de la actividad del CENAE que he dicho anteriormente, las 41 actividades. Dos, empresas que puedan estar vinculadas directamente dentro del núcleo de actividad directo de estas empresas del CENAE, de las actividades del CENAE. Y en tercer lugar, empresas indirectas que también tengan una actividad directa con las empresas cuyas actividades están establecidas en el SENAE. La parte y para eso, de la primera parte. José Javier, y para eso tendrán que comunicar este extremo desde el 9 de octubre las empresas a la administración al 15 de octubre, en este caso a la autoridad competente. Y la Inspección de Trabajo entrará a investigar si esas exoneraciones o bonificaciones de esos empresarios han sido correctas o no. La administración española, que ya demostró su eficiencia en el pago de los ERTEs, del ingreso mínimo vital, etcétera, ¿está en condiciones de atender semejante casuística? Yo entiendo que no. Esto lo que va a ocurrir es lo que está pasando un poco los ERTEs, que la Inspección de Trabajo empezará a inspeccionar en marzo, en abril del año que viene, porque no tiene ni gente, y tal y como están las cosas, es decir, hacer investigaciones de empresas, tener que salir a las empresas y demás, hacer pues los análisis correspondientes, va a ser muy complicado. ¿Qué va a ocurrir? Que los empresarios que creen que están en su derecho de poderse bonificar, se van a modificar hasta el 31 de enero, y ya veremos qué pasa en marzo o abril, cuando lleguen las notificaciones de la Inspección de Trabajo, de la autoridad competente, diciendo: usted se ha bonificado indebidamente las cantidades porque usted no tenía una relación directa o no tenía una relación indirecta. Es importante, la relación directa existe cuando un proveedor o un cliente tiene una facturación con estas empresas o estas entidades que están vinculadas a las actividades que he dicho, más de un 50% de facturación. O sea, tienen que facturar con estas empresas del CENAE más de un 50%. Profesor Montañez, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, en primer lugar, agradecer, porque creo que nos has hecho una explicación y una aclaración pormenorizada en algo que realmente no está nada claro. Vaya mi enhorabuena. Yo me gustaría llamar la atención sobre un aspecto, y es, a la lectura del texto y atendiendo a las explicaciones, absoluta falta de planificación, y lo que es peor, ponen de manifiesto que son incapaces de prever dónde estamos y, lo que es peor, hacia dónde vamos. De esto quería preguntar yo luego a Javier, sí. El tema de la temporalidad, es decir, esto, y lo decía el compañero, no es ni más ni menos que prolongar la agonía de aquellos negocios que en estos momentos, atrapados en un ERTE, no saben qué hacer y hacia dónde tirar. Y eso tiene una tercera derivada, y es que, en definitiva, este gobierno lo que está haciendo es una serie de ñapas para intentar tapar algo que ya es más que evidente, y es que esto va a desembocar en una cantidad de despidos insoportable de todas. Mientras tanto, lo típico, vamos a ver si por el camino somos capaces de conseguir más dinero, porque lo que subyace detrás de todo esto es que alguien vendrá a pagarlo. No hay recursos económicos, porque como vivimos como la cigarra, nos gastamos cuando no debíamos, y ahora que deberíamos, no tenemos. Enrique Calvet también quería hacer algún comentario al respecto, ¿verdad? No, sí, por supuesto. A mí lo de los ERTEs y el tratamiento que están dando a Chicago en este momento de hundimiento inevitable por el tsunami no me parece en absoluto lo peor que está haciendo este gobierno, y sobre todo en plan teórico y elaboración, y tampoco reprocharía al ministro Escrivá, que afortunadamente está en esto, ahora, el tener la obligación muy celosa de proteger algo los dineros públicos y por supuesto, el déficit que tenemos, ¿no?
El problema yo creo que está también, aparte de que evidentemente, pero eso cualquier cosa que se hubiera hecho, el embalsamiento del paro que estallará en un momento dado es prácticamente inevitable. Y sería malo que lo que esto estuviera introduciendo es la cultura de, bueno, frente al paro, pues todos funcionarios, es decir, contratados, y al final están pagados por el sector público y volvemos a inventar los ascensoristas, pagados por el sector público, los serenos, etc. Entonces, pero como diseño no está mal con una cierta sensibilidad social. Yo creo que el problema está en lo mismo que ha pasado con el mínimo vital o la renta mínima de inserción. El problema está en que un político tiene que ser realista y hacer el harto de lo posible. Y el problema está en cómo se lleva a cabo, y eso es una catástrofe. Yo le veo un problema añadido a lo que dice Enrique Calvet, y es el siguiente. Más que un embalsamiento del paro, me da la impresión de que es un embalsamamiento, si me permites el juego de palabras, porque es que, quiero decir, esas momias, en fin, dicho sea con todos los respetos, es una tragedia, pero las vamos a tener durante meses, porque esto simplemente es prolongar una situación en la que al mismo tiempo no se está tomando ninguna medida de estímulo de la actividad. Es la impresión que me da. Aquí, José Javier, quiero decir una cosa que es muy importante, además lo tienen que conocer la gente que está en ERTE y con prestaciones de desempleo ahora mismo, y es una cosa muy importante, y es que ahora mismo, y con el nuevo Real Decreto, el acumulado del paro de todos los trabajadores no se va a descontar desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, salvo que el trabajador sea despedido a partir del 1 de enero del 2022. Si es despedido a partir del 1 de enero en adelante, del 22, lo que han de alguna forma recibido de esa prestación desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero se le va a descontar. O sea, eso es lo que dice el Real Decreto. Y en cambio, si sale despedido en julio, se pone el contador a cero. Se pone el contador a cero. Eso, en cambio, hasta teóricamente lo discutiría, porque es una discriminación absolutamente absurda y muy distorsionada. Es decir, el que sea despedido a partir del 31 de enero del 2021 al 1 de enero del 2022 no se le va a descontar la prestación por desempleo, pero posteriormente, a partir del 2 de enero, todos los despedidos se les descontará. Eso castiga al empresario que intenta mantener su empresa y que al final en enero no tiene más remedio. Eso castiga al empresario y por lo tanto al trabajador que aguanta con el empresario. Para eso el trabajador dice, oye, pues despídeme a mí en noviembre porque si no me haces una faena. Raquel, Arturo. Bueno, yo lo primero que veo aquí es, bajando un poco al barro, que ya sabéis que a mí me gusta más aplicarlo a lo que pasa en la calle y a los ciudadanos. Yo veo que hay mucha gente que está en una completa confusión. Si nosotros aquí, con esta explicación, que ha quedado todo bastante claro, al final es difícil recordar conceptos, incluso hilar, los trabajadores y las empresas, ahora mismo estoy seguro que muchos de ellos están en sus casas sin saber siquiera si esto les va a afectar o no. Sobre todo por lo que comentábamos de que todos estos inspectores que se van a dedicar a ello, las comunicaciones las harán dentro de unos meses. Por lo tanto, todas las empresas que a lo mejor creen que pueden sobrevivir o que pueden aguantar unos meses más con estas ayudas del gobierno, puede que se encuentren de golpe con un cierre rápido, total, y que no haya manera ya no se podrá ni achicar agua porque el barco estará en las profundidades del océano. Y luego, por otro lado, que es que nos tenemos que dar cuenta que este dinero no es gratis, que no viene de los árboles, que este dinero es dinero del Estado y es dinero que hemos pagado todos con nuestros impuestos. Por lo tanto, es completamente insostenible que una gran cantidad del país soportado por estas medidas, que desde luego que sí que se tienen que ayudar al trabajador, pero que tampoco, como decía Javier muy bien, no están para nada fomentando un movimiento de la economía. Ahora mismo los empresarios están en sus casas atemorizados porque ni siquiera saben si se van a poder acoger a estos ERTEs o si en marzo les van a decir que mira, que es que ustedes no se tenían que haber acogido, vamos a aclarar cuentas. Y es un freno de la economía tan total, esta falta de comunicación con el ciudadano, esta falta de entender las medidas. Es que esta mañana escuchaba a Garamendi que decía, es que no puede ser que en el último día, in extremis, todavía se esté negociando esto. Es que es imposible que las empresas tengan una planificación. Y van a seguir, por lo que se ha dicho hoy, van a seguir mañana por la mañana. Ya hay un borrador más o menos escrito de lo que va a pasar, pero mi experiencia ha sido que los otros 28 reales decretos
ha pasado absolutamente lo mismo y se han visto modificados en horas. Es decir, lo que era el borrador a las 9 de la noche de un día, por la mañana, a las 8 de la mañana, decía otra cosa totalmente diferente. Por lo tanto, hay que poner un poco en cuarentena todo lo que estoy diciendo. Arturo Moreno. Sí. Bueno, yo en primer lugar darte las gracias por tu intervención y preguntarte, ¿es verdad que el coste de los ERE son 35.000 millones de euros o eso? Otro día leía unas declaraciones de Lorenzo Amor, el presidente de los autónomos, que decía que no le salían este tipo de cuentas. Hemos pedido un crédito a la Unión Europea de 21.000 millones de euros, ¿no? Y eso, pues bueno, pues es que yo creo que los ERTES eran una medida necesaria porque estamos en una situación extraordinaria, pero de alguna forma también tengo la sensación que están sirviendo para contener el empleo en unas circunstancias muy difíciles, posiblemente socialmente, que no haya otra solución, pero que también es una solución bastante artificial, es decir, porque luego las empresas, obviamente, cuando reanuden la actividad, pues generalmente no van a tener la demanda suficiente como para poder mantener que la masa laboral que tienen actualmente, ¿no? Y luego, por último, que te quería preguntar, a mí me parece me parece indigno que en este país estén cerradas ahora mismo las oficinas de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria y del Servicio de Empleo. Es decir, todo es con cita previa. Cualquier ciudadano que no esté familiarizado con Internet ni con las vías, tal, pues lo tiene muy difícil para hacer cualquier consulta. Esto, además de la autoridad competente, por ejemplo, el ingreso mínimo vital ha sido un desastre porque se ponen unos requisitos y un formulario complicadísimo para gente, hombre, que se está ganando o tiene derecho al ingreso mínimo vital, que no quiero ser clasista, pero me imagino que no tendrá una formación muy específica ni muy cualificada, ¿no? Entonces, en fin, que no sé si sobre este tipo de cuestiones quieres hacer algún comentario, ¿no? Sí, vamos a ver, el problema real que está habiendo con las prestaciones de desempleo de los trabajadores que están en ERTE y aquellos que también han sido despedidos durante el proceso del estado de alarma y que no estaban sujetos a ERTE, ha sido la percepción de la prestación por desempleo. O sea, la mayoría de reclamaciones que nosotros estamos recibiendo es que se ha paralizado el pago de la prestación en julio, agosto y septiembre. Las preguntas es todo el rato, ¿qué hacemos? Parece ser que mis datos están mal. No, si usted ha cobrado en marzo, abril, mayo y junio y no ha tenido absolutamente ningún cambio en su alta en la prestación, no tiene por qué usted no haber recibido el dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay dinero. Es decir, van recibiendo las cantidades, tanto el SEPES como la Seguridad Social, en función de partidas presupuestarias que se van recibiendo. Sí. O sea, el otro día se hablaba del Fondo de Garantía Salarial, que se pretendía por parte de la COE que los despidos, si se levantaba la cláusula de mantenimiento de empleo, que no se ha levantado, se podían hacer despidos, que fuese el Fondo de Garantía Salarial el que pagase el 50% de las indemnizaciones de los trabajadores. Y el Fondo de Garantía Salarial dijo rápidamente, señores, yo ya no tengo dinero. Es decir, ya no garantizo nada. Ya no garantizo. O sea, yo ya tengo la partida presupuestaria del año y la he fundido en el mes de julio. Sí, por no lo tanto, ni se puede hablar con nadie tampoco. Claro, ni se puede hablar con nadie. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración? José Javier, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es ralentizar el pago o empezar a solicitarte documentos, usted no me ha traído no sé qué, pero si ya se lo he mandado, si mi nombre está perfecto, si mi DNI tal, no, me falta esto otro, me falta tal, de tal forma que van prolongando el tema hasta enero, esperar la nueva partida presupuestaria y empezar a pagar. El viejo truco de la póliza, como hace 40 años. Eso es lo que está haciendo. Hay gente que está cobrando todavía ERTES y dejó de estar en ERTE hace 3 meses. Y lo digo porque yo lo conozco, en el mundo de la hostelería. O sea, que el problema es la incompetencia absoluta de gestión. Por eso decía yo lo de la autoridad competente. En fin, Javier de la Cruz, pues oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Lo que nos has contado. Me imagino que mañana te lo leerás, ¿no? Sí. Y yo ya te llamaré cuando estés con la bolsa de hielo en la cabeza y ya te llamaré a ver qué es lo que ha pasado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, otra de las noticias del día es lo de Bankia, claro, porque ha dado tanta historia, ¿verdad? Recuerde usted lo que fue. Quizá habría que contar la historia desde el principio. Es decir, ¿por qué existe Bankia? Porque era perfectamente superfluo. Pero bueno, esto en todo caso es otro asunto. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que la Audiencia Nacional absuelve a la cúpula de Bankia, que son Rodrigo Rato, sí, pero también otras muchísimas personas, que al final solo se habla de Rato, ¿no? Toda esta gente, por la salida a bolsa. Vemos la información y luego lo comentamos.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, entre ellos al expresidente de la entidad y del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y por falsedad contable. La sentencia destaca que la salida a bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, FROB y Autoridad Bancaria. También que el folleto contenía una amplia y certera información financiera y no financiera. Y destaca que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos. Precisa que tanto la decisión de debutar en el mercado como la determinación de hacerlo con la estructura de doble banco fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes que dichas decisiones conllevaban. Recordemos que en muchas ocasiones las autoridades han puesto a Rato en el punto de mira. En el año 2015 fue detenido delante de todas las televisiones y puesto en libertad después tras el registro de su domicilio por la agencia tributaria. Ahora, Rodrigo Rato, absuelto por la salida a bolsa del banco. De comunidad autónoma. Escuche, porque está diciendo Enrique Calvet. Hay una cosa que no diré en público, pero... Y entonces le ha pillado el micrófono como si fuera el ministro Campo. Sí. Hombre, no tiene nada mejor con qué compararme. No, porque siempre le pasa a esta gente. Vamos a ver, lo de Bankia. O sea, esto es un asunto muy complicado. Lo primero que a uno le pide el cuerpo a uno es decir, me cago en la mar. ¿Y los accionistas qué? Es decir, la gente que confió su dinero ahí y que lo ha perdido, ¿qué pasa con ellos? Y es verdad. Pero por otra parte, lo que argumenta la Audiencia Nacional realmente es impecable. Es decir, si entonces es una operación que cuenta con el aval de las autoridades competentes, que diría Calvet, no hay ningún dolo incompetentes, en ella. Yo diría incompetentes. Bueno, no hay ningún dolo en ella. Con lo cual, quizás me parece que la buena pregunta sería recordar cómo empezó toda esta historia. Y toda esta historia empieza empujando, quiero recordar que fue el gobierno Zapatero, a Caja Madrid, a comerse a Bancaja, que era una empresa llena de minas, una banca llena de minas. Caja Madrid no. Entonces Caja Madrid se come las minas. Y el resultado es Bankia, que es un gran gigante minado. Corregidme si me equivoco, porque... hay que recordar... Estaba previsto que absorbiera más, que mejoraban la cosa, y por razones políticas de tener un banco regional no se hizo tan bien, ¿eh? Pero no quiero decir nombres. Vamos a ver, hay que recordar que las cajas desde hacía ya algún tiempo se habían convertido en el brazo financiero de los políticos. Yo quiero recordarlo de la Caja de Castilla-La Mancha, ¿verdad? Que es algo del fin. Y al amparo de todo aquello se metían en toda una serie de proyectos pues que no deberían de haber pasado lo que son las técnicas de scoring habituales que utiliza la banca. Pero entonces, llegó un momento en el que al final había que aglutinar, que esto es una situación que se produce en muchas ocasiones cuando tienes que darle una patada adelante y tienes un problema. Tú coges una entidad financiera que puede estar más o menos saneada y coges un chicharro que no está muy bien, pero bueno, tú fusionas los dos balances y mientras en ese proceso de fusión, además luego aligeras determinado lastre en cuanto a cierre de oficinas y demás, produces un proceso de aglutinamiento y más o menos los números te empiezan a salir. A partir de ahí siguen apareciendo problemas de solvencia. Entonces tienen la brillante idea de decir, bueno, vamos a transformar las antiguas cajas en bancos. Y este es el motivo por el que además fuerzan a que salgan a los mercados a capitalizarse. Es el motivo por el que sale Bankia en un momento dado. Claro, a partir de ahí lo que dice la sentencia es, no dice que no haya una responsabilidad, no. Lo que dice es que las 34 personas habían cumplido rigurosamente con aquello que los distintos organismos reguladores marcaban, que además, por otro lado, en el documento de la CNMV pues aparecía claramente los riesgos propios. Porque quiero recordar también que estábamos en un momento en el que la gente no se daba cuenta que lo que estaba era comprando acciones y que por tanto eso supone un riesgo. Por definición, es un producto financiero que conlleva evidentemente una serie de riesgos. Claro, a partir de ahí han echado la culpa a ese regulador y han exonerado de las responsabilidades penales a los 34 cargos. Y yo ahora quiero hacer una pregunta y la dejo en el aire a ver quién es capaz de contestar. Claro,
Pero no deja de ser curioso que esto se produce en un momento donde estamos hablando de la fusión, una vez más, de dos entidades, en este caso CaixaBank y Bankia. Claro, la pregunta es, si hubieran sido condenados, ¿se hubiera abortado esa operación de absorción? Porque claro, esa condena hubiera conllevado toda una serie de indemnizaciones a posteriori que probablemente hubieran excedido el valor contable de la sociedad. Pero se le puede dar, visto lo que ha durado todo esto, que han sido, ¿cuánto? ¿10 años? Bueno, esta historia. El juicio 10, sí, desde el, casi desde la años. Constitución. Visto lo que ha durado, casi se puede formular al revés. Da la impresión de que es que han esperado a que se hiciera esto para poder absolverlos, ¿sabes? O sea, que según va a decir Arturo Moreno, igual tiene alguna respuesta. Sí, que yo empiezo por el final. Es decir, que Bankia ha costado a los españoles más de 20.000 millones de euros. O sea, es decir, el gobierno ya de Rajoy pide a la Unión Europea 42.000 millones para el rescate bancario y 21.000 millones de ese dinero, o sea, la mitad, va a Bankia. Que previamente el FROP había puesto, cuando se constituye la sociedad, que estamos hablando del 2010, y se aprueba la fusión, había puesto otros 7.000 millones de euros. Y en la OPV, que Bankia captó 3.300 millones de inversores particulares. Bien, entonces, resulta que se hace la fusión con todas las bendiciones en diciembre del 2010. Así es. En el mes el 20 de julio del 2011 que sale a bolsa, es decir, con el apoyo del Banco de España y de todos los supervisores de la Comisión Yo creo que Nacional quiero del incidir Mercado en la de fecha Valores. que está diciendo Arturo Moreno, porque estoy harto de que el tema de Bankia se identifique con la derecha, sencillamente porque no es justo. Es decir, esto ocurre en la época de Zapatero. Zapatero empieza en el 2010, efectivamente, en diciembre del 2010 es cuando empieza la operación. Y resulta que en mayo del 2012 se interviene y se nacionaliza que Bankia, y sale Rodrigo Rato. Es decir, que lo que era muy bueno un año antes, que parecía que era una fusión que iba a clarificar el sistema financiero, iba a poner un cierto orden, resulta que un año después, eso está en quiebra realmente porque se hace una ampliación que tiene que intervenir el Estado y aportar 20 y tantos mil millones de euros, que después hemos pagado nosotros. Es un crédito que tenemos que devolver a la Unión Europea y tal. Y bueno, y aquí no ha pasado nada. Es decir, que estos señores, que me imagino que, vamos, yo creo que Rodrigo Rato está y el equipo que le acompaña, la gente de Caja Madrid y de tal, y está injustamente en la cárcel por las tarjetas Black. No me parece que es un tema para que un señor esté 5 años en la cárcel, sinceramente. Pero aquí, desde luego, hay una responsabilidad de gestión. Es decir, hay una responsabilidad de gestión de que una sociedad o un conjunto empresarial de Caja Madrid y Bancaja, que era muy bueno en un determinado momento, aprobado por el Banco de España, y resulta que un año y pico después eso no vale absolutamente nada y los españoles tenemos que desembolsar 22.000 millones de euros. Y ahora resulta que los accionistas han recuperado, la OPV 3.300 millones, los que fueron a la OPV han recuperado que 1.900 millones, según una sentencia de la Sala de Civil de la Audiencia Nacional. Es decir, porque quedaban por supuesto que había un delito de falsedad contable. Y ahora resulta que con esta decisión de la Audiencia Nacional, del Pleno de la Audiencia Nacional, pues que parece que no hay falsedad contable, con lo cual el título que tenían esos accionistas para recuperar su dinero, pues de alguna forma es cosa juzgada, no creo que vaya a pasar nada, pero en cualquier caso es todo un poco raro, ¿no? Por eso hemos puesto esa pregunta en el antetítulo, ¿quién fue el culpable? Porque aquí evidentemente algo pasó, pero no puede ser, en fin. Enrique Calvet. Sí, pero yo creo que eso no es tan difícil de contestar. Los culpables fueron el sistema, o sea, esto fue una estafa sistémica, y los políticos y gobernantes. Es decir, se hizo de todo en aquella época, que muy bien recuerda don Vicente. Se acuerda de las cajas líquidas, que era que se fusionaba la de Canarias con Caja Navarra, pero de una manera extravagante, guardando cada cual su... Se inventó de todo para intentar salvar un desastre absoluto, que ese es el que hay que pagar históricamente, que fue transformar un buen sistema financiero público, un buen sistema financiero social público, en un instrumento de... Porque esto sí que conviene recordarlo, ¿verdad? Porque las cajas de ahorros siempre funcionaron razonablemente bien y hasta que se convirtieron en instrumentos de... Hicieron mucho bien al desarrollo de España, hasta que caen en manos de unos políticos que lo utilizan como un instrumento y además incompetentes. Ahora, yo sí entiendo, yo tanto entiendo la sentencia de hoy, como que recuerdo haber dicho en esta casa, pero en una cosa que se llama cierre de mercados, ¿no?
con Fernando Guidazu, en este momento consejero del Banco de España, en aquel momento estaba en una patronal, que en el mundo capitalista la incompetencia no se lleva por lo penal. La incompetencia no se lleva por lo penal. Esto se llevó a juicio por el escándalo social que se había producido. Pero realmente los jueces lo único que pueden decir, vamos a ver, ¿han cumplido la ley? Sí. ¿Han engañado, que era el gran tema? Ellos dicen, no, no han engañado. Porque en los folletos no estaba la cosa los clara, gestores. etcétera, claro. Incluso los gestores pueden argumentar haber sido engañados por los verdaderos responsables, que son los políticos de arriba y el Banco de Por España. haberte fusionado. Claro, exactamente. Yo siempre que sale el asunto de las cajas me acuerdo, usted no se acordará porque es muy joven, pero seguro que Vicente Montañez, que es mucho más viejo de lo que parece, sí, de Hernández Moltó, diciéndole a Mariano Rubio aquello de mírame a los ojos, y luego le pillaron mirando a Cuenca, con el tema de la caja de Castilla-La Mancha. Sí, pero es el único que ha ido a la cárcel, ¿eh? ¿Él? Moltó, que yo sepa, es el único que ha ido a la cárcel de estos presidentes de caja. Y los merecían muchos más, muchísimos más. Había otro tema, pero bueno. Ahí está De Narcís todas maneras, tema. a mí me Bueno, viene muy bien cerramos lo que estabais tema, Vicente. comentando, porque me gustaría recordar la gran mentira del señor de Guindos, y fue que esto no es una intervención, esto es un dinero que se va a prestar a las entidades financieras y que se devolverá. 62.500 millones que no se nos han devuelto. Y ¿sabes aquello de tú cuenta una mentira varias veces hasta que lo hagas verdad? Eso han ido haciendo con nosotros. De tal forma que todos tenemos asumido que las entidades no van a devolver absolutamente nada, pero insisto, ese no fue el encabezamiento del documento por el que se solicitó aquel rescate encubierto, no para salvar el país, para salvar las cajas de ahorros, aquel brazo financiero de todos estos gobiernos autonómicos y municipales que llevaron a este país a quedarse sin los antiguos Montes de Piedad. Exacto. Y a un agujero de 62.500 millones. Y no ha pasado nada, tampoco lo iba a pagar. Agujero del que se me va a hacer a mí como no vaya la publicidad, ¿eh? O sea que, un nombre de Guindos, y lo dijo doña Soraya Sáenz de Santa María también. El anuncio lo paga Calvet, publicidad, y a la vuelta vamos con lo del coronavirus, lo de las compras de salida, o las no compras, mejor dicho, que no tiene nombre, y lo que ha pasado en Madrid. Hasta ahora mismo. 22:50, 1 hora menos en Canarias. Vamos con la cuestión del coronavirus. Vamos a ver. Hoy ha habido reunión por la tarde del ministro Illa con el consejero de Sanidad de Madrid, el señor Ruiz Escudero, que ya sabe él, por cierto, que cuando quiera puede entrar en antena. Entiendo que hoy no quiera, porque buena parte de lo que se ha hablado hoy ha quedado pendiente de ser ratificado mañana en el Consejo Interterritorial, y luego además la Comunidad de Madrid hablará. De hecho, hoy no ha habido rueda de prensa de la comunidad, sí la ha habido del ministro. Resumen del resumen. Hace una semana, oferta de colaboración del Gobierno a Isabel Díaz Ayuso. Sánchez tiende la mano, como siempre, impregnada en Antrax, porque eso lo hace siempre Sánchez. Cuando la agarra Ayuso, ¡plim!, rápido contagio. Entonces empieza la campaña contra Madrid, campaña en la que algunos que llegan siempre tarde, como Adriana Lastra, todavía seguía esta mañana. No sé lo que ha pasado. Ayer mismo acabaron, bueno, en fin, a bofetadas. Hoy, por el contrario, el Gobierno de la Nación, bueno, de lo que quede de ella, asume las posiciones de la Comunidad de Madrid. Y ya ha pasado de Madrid lo está haciendo bien a Madrid lo está haciendo mal a Madrid lo está haciendo bien. Y ya. ¿En qué han quedado, entre otras cosas, Madrid y la Moncloa? Pues en que las medidas extremas para municipios de más de 100.000 habitantes en toda España las decida el Gobierno, y por debajo de 100.000 habitantes lo haga la comunidad autónoma. A todo esto, a ninguna otra comunidad autónoma que yo sepa le han preguntado, con lo cual, en fin, ahora estarán preguntándose, bueno, oiga, ¿y yo qué? El de Bilbao, claro, por ejemplo. Mañana tienen que plantearlo en el Consejo Interterritorial, que al parecer sí que existe, no como otras cosas. Bueno, así que mañana sabremos, porque mañana tenemos el famoso Consejo. Yo no sé si a esta hora, pero sé que hace una hora todavía no, el Ministerio de Sanidad aún no había dado, y es la primera vez que ocurre, las cifras del COVID de hoy. Sí, sí.
¿Ya las ha dado? Sí, 7.000. Bueno, Yo tengo lo de la última Comunidad hora. de Madrid. Última hora. La de Comunidad de Madrid hay un muerto menos. No, no, del pero conjunto, solo del conjunto nacional. no lo Claro, sé. bueno, en fin. He recibido lo de la Comunidad de Madrid, perdón. Bueno, y al mismo tiempo pasan cosas que creo que hay que poner encima de la mesa porque son, desde el punto de vista del debate político, absolutamente fundamentales. Porque es el dinero de usted y el de todos nosotros. Las compras de material sanitario, que es una auténtica vergüenza. Fue una vergüenza lo de la primera ola, pero es que lo de la segunda no tiene nombre, porque el Gobierno anunció una movilización de 2.500 millones de euros para contratos concretos, muy concretos, de material sanitario para la segunda ola. Esta es la fecha en la que de eso no se sabe absolutamente nada. Lo denunciaba el Economista ayer y Cristina Ramos nos lo cuenta. ¿Dónde está el material sanitario que prometió el Gobierno? ¿Qué hay de las mascarillas y los equipos de protección? Porque ha pasado más de un mes y medio y las despensas de los hospitales siguen sin llenarse de este ansiado material urgente. Porque estamos ya sumergidos en la segunda ola de contagios y apenas tenemos noticias de la gran compra que pretendían resolver desde las filas del Gobierno de Sánchez. El objetivo es que la adjudicación se realice en agosto para que las comunidades autónomas puedan realizar contratos basados en este acuerdo marco al final de este mes y que las empresas adjudicatarias puedan comenzar a suministrar a los servicios de salud en el mes de septiembre. Sin embargo, todas esas intenciones han quedado en nada. No fue hasta el pasado 8 de septiembre cuando el Consejo de Ministros aprobó la compra y se informó que 155 empresas habían presentado sus ofertas. Sin embargo, el plazo para ellas expiró a mediados de agosto y desde esa fecha hasta ahora no se ha avanzado nada en la fase de adjudicación. Ni siquiera los miembros del equipo de Salvador Illa han conseguido aún resolver el concurso. Continúan con la selección de ofertas y de hecho a lo largo de la semana pasada todavía estaban resolviendo incidencias burocráticas de las solicitudes. Por lo que las previsiones de cuándo las comunidades podrán hacerse con el material necesario son, a día de hoy, una auténtica incógnita. Vamos a ver, Illa no es un filósofo, como la gente dice. Estudió filosofía, que es otra cosa distinta. De gestión sí que debería saber algo porque lleva toda la vida haciendo política. Y además creo que tiene un máster del IES o algo parecido. Pero es evidente que de lo único que no sabe es precisamente de gestión, porque lo que está pasando con este asunto es que no tiene nombre. Bueno, sí lo tiene. Vamos a ver, es importante barajar los timings. Esto es una absoluta irresponsabilidad. Es decir, si algo que tenía que haber estado resuelto en el mes de agosto, que creo que se fueron de vacaciones, ¿no? Sí, Creo que sí. Sigue todavía el pendiente de adjudicar el concurso. Significa que no van a poder realizar compras las comunidades autónomas para llenar de EPIs y de mascarillas los hospitales hasta transcurridos 2 meses. Vamos a suponer que a estos señores les baja la iluminación de golpe y porrazo y a primeros de octubre tenemos el contrato. Octubre completo, noviembre completo, nos plantamos en el mes de diciembre sin EPIs, sin mascarillas y sin posibilidad los hospitales de atender los requerimientos mínimos. Y vamos a volver a que las comunidades autónomas vuelvan otra vez a contratar con la empresa de licores de turno, el primo, el amigo, el hermano, aquel conocido que tenían en China. De verdad, esto es del todo inadmisible. Es otro motivo más por el que este señor debería de dimitir. Es inaceptable. Ese señor va a ser responsable de un montón de muertes como consecuencia de que no hay algo que yo me atrevería a decir que ya era previsible en el mes de marzo, pero desde luego ahora era más que previsible. Y otro dato más y con esto acabo. Hoy, además, aparte de lo de los 100.000 habitantes, hay un dato que a mí me revolvía las tripas, ¿no? Que es el hecho de que se van a hacer menos PCRs y lo dejan a disposición de los presupuestos de las comunidades autónomas para que se hagan. Es decir, esto en cristiano, para que todo el mundo lo entienda, significa que como se van a hacer menos PCRs, van a haber menos positivos. Esto se llama maquear y falsear las cifras. No las han falseado suficientemente con los muertos, que ahora lo van a falsear también con los falsos positivos. A lo mejor esa es la razón por la que el Gobierno insiste en negarles a los farmacéuticos. Me parece que hay 80.000 en toda España. ¿Puede ser?
la posibilidad de hacer ellos los test. Pero los farmacéuticos dicen permanentemente que ellos tienen la capacitación para poder hacer un test y así liberamos a la atención primaria del sistema de salud de ese enojoso trámite. Y el gobierno que no. Mira, pues yo no entendía por qué, y ahora con esto que dice Montañez lo entiendo un poco mejor. Digamos, pierden un instrumento de control. Raquel Tejero. Bueno, yo lo que entiendo de todo esto es que aparte que el gobierno no ha aprendido nada de lo que nos pasó en marzo, cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, lo que está claro es que otra vez van a tener que ser las comunidades autónomas o incluso el gobierno los que echen mano fuera de España a China, con luego los materiales llegarán aquí, no estarán homologados, llegarán a los hospitales y no serán adecuados para la protección de los sanitarios y no pasará nada otra vez. Y el comité de expertos, que no existe, pero sí que existen otros expertos que opinan de esto, ya nos decían hace meses que iba a venir una segunda ola, lo estamos viendo, esperemos que se estabilice pronto, los datos, bueno, en algunas zonas son un poquito más positivos y en otras no, por cosas lógicas como por ejemplo en Madrid, que hay una gran cantidad de gente. Pero es que esto ya lo conocíamos en marzo, o sea, cuando estábamos en el peor momento en el que los sanitarios decían, oye, mira, que es que yo me he tenido que poner un saco, como había algunos que se ponían de estiércol, que se ponían para protegerse del coronavirus. Y es que no hemos aprendido nada. Y ahora volverán peticiones a China, viene el material, nos gastamos el dinero, un dinero que no podemos invertir además en empresas españolas para que no valga de nada. Y no solo eso, sino que esto supone, aparte de, por supuesto, la tragedia de que empiecen a aumentar otra vez los muertos de manera completamente escandalosa, es que esto supone que se tengan que volver a tomar medidas de confinamiento, de restricciones de movilidad, como las que parece que se van a tomar si es que se aprueban mañana, pues es que al final el gobierno se decide y las comunidades están de acuerdo. Y esto supone que aún nos metamos más en la ruina. O sea, que es que ya no solamente el tema sanitario, que es que obviamente los sanitarios tienen que estar protegidos, las personas tienen que estar protegidas, pero es que esto lo que va a hacer es que España caiga aún más en la economía, porque llegará un momento en el que no quedará otro que tomar una medida drástica que no se ha tomado casi en ningún país de la Unión Europea, que es quedarse en casa. Y cuando uno se queda en casa, no gasta. Cuando uno se queda en casa, muchos dejan de trabajar. Y volvemos al problema de los ERTEs, expandido a que encima no van a ser otra vez unas empresas españolas las que van a poder dotar de material a los hospitales y solucionarlo dentro de que tenemos empresas completamente capacitadas para ello, que ya se quejaron en su momento. Y es que una gestión tan penosa como la que se está haciendo es como si estuviésemos empezando la pandemia otra vez, como si no hubiésemos aprendido nada y como si no hubiésemos visto nada. Sí, casi peor incluso. No sé, la verdad que Illa Maravilla, ¿no? Como era lo que le gritaban al jugador ese de fútbol, Villa Maravilla, pues Illa Maravilla también, ¿no? Es decir, bueno, ¿para qué quieren intervenir, aplicar el 155 en Madrid? ¿Para qué quieren intervenir Madrid? Es decir, como un acto de fuerza y de autoridad, ¿no? Es decir, porque realmente que no hacen nada, ni con mando único, ni con la famosa cogobernanza, que no sé muy bien en qué consiste, ¿no? Entonces, estamos en un claro ejemplo otra vez más de falta de previsión y de improvisación absoluta. No se toman las medidas que se tenían que haber tomado hace mucho tiempo. No hemos aprendido nada, es decir, el presidente del gobierno en ese gesto que tuvo el 4 de julio, donde declaró con ese heroísmo que le caracteriza y esa épica y tal, España ha ganado la batalla contra el virus. Y desapareció de escena, dejó la patata caliente a las comunidades autónomas, y lo que está claro es que el virus no se va voluntariamente, ¿no? El virus se irá cuando haya un tratamiento, o vamos, cuando haya una vacuna que lo destierre definitivamente. Entonces, bueno, yo creo que estamos pagando las consecuencias de una gestión negligente, que yo creo que hay una responsabilidad política, desde luego, y posiblemente en algún caso judicial, que por lo visto están ocupados la Fiscalía del Estado en que eso no ocurra, pero la gestión es muy negligente y es una pena que un país como España, que tenía un buen cartel en Europa, pues haya perdido mucha reputación por este asunto. Estamos bajo mínimos, Calvet. Sí, aquí hábilmente ha mezclado usted dos cosas que voy a separar muy brevemente. Empezaré por la que estructuralmente es menos importante, que es la incompetencia del gobierno demostrada y de todo, pero que en efecto en este momento, porque yo la defendí en los primeros tiempos, mira, aquí también hay un tsunami,
es verdad que se envía a tus soldados sin EPI, sin nada a la guerra, pero oye, cuando te declaran una guerra, pues tú coges de la reserva lo que sea, tuvimos que improvisar, no sabíamos, nos engañaban los chinos, patatín y patatán. Pero yo creo que ya en este momento la incompetencia del gobierno es dolosa. Es dolosa porque ya no puede argumentar ni improvisación, ni... Es decir, la no utilización de esos 2.500 millones en contratos, no se sabe por qué, que viene detrás de contratos que huelen a fraudulentos y en cualquier caso no respondían a lo que se puede esperar de los cuerpos, por ejemplo, de los técnicos comerciales del Estado, que yo conocí muy bien y que son muy buenos, etcétera. Eso ya empieza a ser doloso porque probablemente se quiere hacer precisamente para descargar en otros la responsabilidad. Y eso ligo con el final. Es decir, la otra cosa que se ha estado discutiendo, o sea, la otra parte de la noticia, yo es que me he quedado a cuadros porque no la entiendo, independientemente de los PCR y de lo de la farmacia, que es una indignidad. Y yo le he denunciado hasta por escrito. ¿Por qué me impiden a mí hacerme mi test? ¿Por qué no puedo ir yo a una farmacia y que me hagan el test? Están coartando la libertad individual, como lo coartaron con las mascarillas. Pero la idea es, ¿pero qué demonios están negociando el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid? ¿Qué va a hacer el gobierno sobre las demás de 100.000, de 50.000? O sea, que la salud de los españoles, tururú corneta, y la salud económica ni te cuento. Lo que están negociando es que el gobierno de la Comunidad de Madrid le está enseñando al gobierno de España lo que tiene que hacer y cómo tiene que gobernar. ¿Eso es el tema de negociación? Increíble. Pero eso ¿qué le importa al señor que está en la UCI o al señor que no puede entrar en la UCI? Pero vamos a ver, Simón, es que eso es... Se confinarían 9 millones de personas. Con los baremos de Simón se confinarían a 9 millones de españoles. Claro, vamos a ver, es eso lo que... Y el 85% de la Comunidad de Madrid. Que si me lo haces a mí, que se lo hagas también a Bilbao, pero ¿qué le importa eso al tsunami que hemos recibido y al terremoto? Es una vergüenza, y desde luego lo digo, el que sea capaz a partir de este momento, a partir de defender el sistema autonómico, el sistema autonómico, yo le declaro criminal de esa sociedad. Bueno, como ve usted, hay razones para la moción de censura, contra lo que puede parecer que es al tema que vamos ahora. Vamos a ponernos la medalla. O sea, esta fue la cadena en la que el domingo anunció Santiago Abascal el día que se presentaba la moción de censura. Algo dejó caer Macarena Olona aquí en esta mesa el jueves, y ayer teníamos a Javier Ortega Smith contándonos los detalles. Ignacio Garriga es el que la va a presentar. Hoy Ignacio Garriga estaba en el funeral por su madre, así que desde aquí, Ignacio Garriga, un abrazo muy fuerte para toda la familia. Quienes han presentado hoy formalmente la moción han sido fundamentalmente Iván Espinosa de los Monteros, al que enseguida escuchamos. El total de Iván Espinosa, por favor, en el Congreso de los Diputados, que es este. La sensación de que esto ya va más allá de una trifulca política, no tiene mucho que ver ni con izquierdas ni con derechas, tiene más que ver con el desmontaje de un andamiaje que se construyó a raíz de la Constitución de 1938 y que hoy está en peligro, como no ha estado nunca antes. Y en política, el conducto que tenemos para hacer algo, para oponernos a este gobierno, es la moción de censura. Como nosotros tenemos responsabilidad política y asumimos lo que la calle nos está diciendo, utilizamos este instrumento constitucional a nuestro servicio para dar satisfacción a esa demanda que yo creo que es generalizada. Iván Espinosa animaba a la oposición a apoyar la moción, como es lógico, al resto de la oposición, que no parece estar muy por la labor, sinceramente. Por ejemplo, Ciudadanos no quiere saber nada del asunto, lo vemos. Nosotros, como usted comprenderá, frente a una medida que hemos juzgado y que hemos adjetivado constantemente como una medida inútil, ya nos gustaría casi que no se tramitara, lo cual es imposible porque Vox tiene todo derecho del mundo a que se tramite, pero desde luego es una pérdida de tiempo. Estamos en una situación dramática en España de contagios, de fallecimientos y sobre todo ahora en este momento de crisis social y económica como para perder el tiempo durante una semana en el Congreso de los Diputados en la tramitación de una moción de censura que no va a llegar a nada, que es un puro escaparate publicitario en manos de Vox. Claro, hombre, vamos a ver, después del paripé que han montado con lo de los presupuestos y el gobierno, que Ciudadanos diga esto de que no va a llegar a ningún lado, pero bueno, corremos un tupido velo o una tupida mascarilla. En el PP tampoco, evidentemente, están por la labor, como señala la señora Gamarra, lo vemos. Si fuera posible un cambio de gobierno a través de una moción de censura, el Partido Popular lo hubiera impulsado.
no en un momento de pandemia, pero la estaría promoviendo. ¿Cree usted que es una iniciativa de Vox que pretende debilitar al Partido Popular? Es decir, ¿esto es una doble carambola? ¿La entienden ustedes así en Génova? Yo creo que Vox ha pensado en sí mismo única y exclusivamente y no en España y en los españoles. En Radio Nacional, evidentemente, orientan la pregunta hacia donde el gobierno le interesa. Acaban de publicar, no sé dónde lo he leído, que le van a poner un programa a Jesús Cintora. Rosa María Mateo le ha hecho, después de que Gemma Nierga entrevistara en TV a Puigdemont, o sea, en TV está como está, pero bueno, esto da igual. Aún así, el PSOE tiene sus portavoces, además de los de la televisión pública y de la concertada, como Adriana Lastra, por ejemplo. La escuchamos. Que este Congreso es el órgano o la institución central de la democracia, que no es un salón de actos para que Vox venga a montar un espectáculo o hacer una campaña electoral a su candidato en Cataluña, ni tampoco para que las derechas diriman sus diferencias o se peleen por los votos. A mí lo que me gustaría saber es cuál es la postura del Partido Popular respecto a esa moción de censura en un momento en el que en este país estamos luchando contra la pandemia y estamos también elaborando algo que los ciudadanos y los sectores empresariales están esperando, que son los presupuestos generales del Estado. Por eso me gustaría saber cuál va a ser la posición del Partido Popular respecto a la moción de censura, porque yo lo que espero en este caso es que no apoye. Que Lastra va a lo que va, desde su conciencia de clase, como ella misma. Observo que después, una de las consecuencias de que haya sido desplazada doña Cayetana Álvarez de Toledo, sin que sea santo de mi devoción, pero es que se han igualado un poco las fuerzas, sobre todo intelectuales, entre los dos portavoces de los dos grandes partidos, me da la impresión. Probablemente. Pues en fin, lo dejo ahí, claro. Moción de censura, ¿cómo lo veis? A Vicente Montañez, como se cayó en la marmita de pequeño como Bélix, porque es de Vox, en fin, le doy la palabra después. Ahora no. Arturo Moreno, ¿tú cómo lo ves? Sí. Bueno, vamos a ver, en primer lugar es un recurso absolutamente legítimo, es un recurso constitucional y yo creo que hay mucha gente que piensa que algo hay que hacer, es decir, cuando se está en el Parlamento también se tiene una representación que hay que ejercerla, ¿no? Y Vox ha decidido levantar la mano y pedir la palabra y hacerla, ¿no? Yo creo, el otro día hablaba de que había 10 crisis, yo creo que hay una más y más importante que todas ellas, que es hay una crisis de la democracia, es decir, hay una crisis contra la democracia por parte del que tenía que ser el principal guardián de ella, que sería el gobierno, y en vez de defender que la democracia está erosionando, que la democracia es un procedimiento, como sabemos, aparte de que se vote y todo esto, es un procedimiento básicamente que está sujetado o está cimentado por el imperio de la ley. Sin ley no hay democracia, sin Estado de Derecho no hay democracia. Quiero decir esto porque yo creo que el proyecto que estos señores tienen necesitan de alguna forma apartar lo que es el imperio de la ley, que los procedimientos legales, porque su programa está fuera de la ley, ¿no? En definitiva es crear al final pues pero no por nada, ¿no? Yo creo que el proyecto de ellos es... ¿Te refieres al gobierno y compañía? Sí, que es la Confederación Plurinacional, sí, con derecho de la autodeterminación incluido. El proyecto de país que dice sí, Campos. Y con la voladura de la jefatura del Estado. Es decir, todo eso, que es un proyecto que está fuera de la ley, y por lo tanto el derecho les molesta, por eso decía esto. Su proyecto es muy sencillo, tampoco pensemos que son unos ideólogos, en fin, gramscianos ni nada de esto, aunque que puedan tener alguna reminiscencia, porque se lo habrán leído por el forro, pero no creo que hayan profundizado mucho. Pero lo que ellos de alguna forma están o quieren hacer y que les interesa que mucho hacer es este proyecto, que es un proyecto claramente inconstitucional, anticonstitucional, y que están metidos en eso y están erosionando la democracia por la vía de hecho, porque al final que todo esto... La forma de reformar la Constitución y cambiarla es, necesitas 3/5, ellos no van a hacer eso, pero sin embargo lo que están haciendo es una estrategia absoluta de apoderamiento y sumisión de los poderes del Estado de forma monopolística, rompiendo el equilibrio constitucional, la esencia de la democracia, que es la separación de poderes,
al servicio de un proyecto taimado y excluyente, y con una mutación que yo creo que es una mutación de surrecticia, no es es clara porque no lo puede hacer a las claras, pero poco a poco que van erosionando esto. Yo creo que al final estamos en una malversación de los activos democráticos de este país, estamos, al final se está traficando con los intereses nacionales, se está ofendiendo a la dignidad nacional, como hemos visto con el tema de los indultos, con el tratamiento al rey el otro día en Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estamos en un proceso que yo creo que es un proceso muy peligroso de erosión de la democracia, y por eso hablo de crisis de la democracia, ¿no? Entonces, dentro de eso, yo creo que la moción de Vox es absolutamente legítima. Ellos tendrán sus argumentos, me imagino, y dentro de lo que es pues la Constitución y el régimen parlamentario, pues están en su perfecto derecho de ejercerlo, vamos, ¿no? Raquel Tejero, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo sin estar necesariamente de acuerdo con el registro de esta moción, creo que Vox tiene el perfecto derecho de haberla llevado a cabo. Es algo que prometieron antes de verano y que, según tengo entendido por cosas que me han llegado, no es que no la hayan presentado antes, por lo que algunos comentaban, que decían que era porque Abascal se quería ir de vacaciones, sino era simplemente porque van a hacer una moción muy sustentada en datos, habiendo recogido datos de todas las comunidades de España para poder aprovechar el día. Por lo tanto, no creo que sea algo inútil, como decía Edmundo Val, pero a pesar de que Vox sabía que no iba a salir adelante, lo ha querido presentar, como bien ha dicho Iván, porque representa el sentir de los españoles. A pesar de que haya muchos españoles que ahora mismo seguramente en la calle te digan, oye, ¿para qué van a presentar la moción de censura a los de Vox si no va a salir adelante? Pero sin embargo, si les preguntas, ¿te gustaría que Pedro Sánchez saliese del gobierno? Te dirían sí. Y esto es lo que yo creo que Vox ha querido mostrar con esta moción de censura. Además de esto, supone un altavoz para el partido de Abascal de estar en el Congreso de los Diputados en una noticia que va a ser muy cubierta por los medios seguramente, menos por aquellos que no les interese, como decíamos, de Radio Nacional y las televisiones públicas del Gobierno, pero va a ser un altavoz para Abascal y para Garriga para expresar por qué no están de acuerdo con este Gobierno. Yo estoy segura que van a tener además una preparación muy firme, va a ser un discurso también, por lo que me han contado, bastante extenso, o sea que nos podemos preparar. Y bueno, es la manera de decirle a Sánchez, oye, mira, no te queremos aquí, pero no te queremos por estas razones, no simplemente porque nosotros queramos el poder, sino es una manera de reflejar el sentir del pueblo español dentro del Parlamento. Y creo que es algo completamente legítimo. Enrique Calvet, ¿cómo lo ves tú? Sí, vamos a ver, si fuera el sentir del pueblo español, serían el primer partido votado, es decir, pero bueno, el sentir de los españoles que le han votado son suficientes como para que Vox haga este acto parlamentario y político. Tiene dos análisis, el puramente partidista y de estrategia política, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Raquel y tal, no se trata de plantear de si es legal o no, faltaba más. A mí me parece una apuesta valiente, una apuesta que evidentemente molesta a los otros partidos, ahora diré por qué, y el futuro dirá si sale bien o mal, porque va a depender mucho de cómo la hagan, en mi opinión, y ahora termino. Lo que sí quería decir es que la idea de que es inútil es muy pobre y refleja una visión del parlamentarismo muy pobre. La primera ventaja que tiene esta moción parlamentaria es que recupera cierta dignidad para el Parlamento y para el parlamentarismo, porque se hace un acto parlamentario dentro de la política. Y entonces ahora lo que a mí me gustaría que sucediera, y va a depender mucho de cómo Vox lo plantee. Vox puede plantear una bronca o entrar al trapo en broncas, etc. En fin, el porvenir dirá. Pero la gran ventaja que yo veo es que Vox, que ofrece a veces soluciones con las que yo no estoy de acuerdo, como bien es sabido, yo que sé, la de migración, etc. Europa, sobre todo. Pero si Vox lo que aprovecha es para hacer pedagogía y decir a los españoles que más allá de
fricadas y de tonterías y de cosas judiciales o de un robo de una no sé qué o tal y cual. Las raíces de la democracia y del sistema democrático en España, además de la unidad de España, están en este momento fragilizadísimas. Si aprovecha para hacer pedagogía y decir a los españoles, daros cuenta del momento tan peligroso que vivimos, las raíces de los problemas, que es que se está atacando al sistema en sí. Como yo he dicho, lo de la ley de memoria democrática tiene importancia ni siquiera porque esté atacando al franquismo, que eso ya es cosa de historiadores, está atacando a toda la época de la transición y la España que se dibuja en la época de la transición. Y eso es muy grave porque eso nos lleva fuera de la democracia y fuera de España como sociedad de ciudadanos unidos, libres e iguales. Si aprovecha para destacar los grandes problemas y no entrar en... Yo creo que esa es la gran utilidad de esa moción de censura. Es interesante porque cada vez que se plantea la cuestión esta de la moción de censura, en general cada uno de los que interviene aduce razones para presentarla. Claro, es que objetivamente no aduzco razones. En este momento estaba permitiéndome dar un consejillo. No, incluso pero es interesante lo que dices. No, es decir, es que ya vale de la política tacticista, ¿no? Que ya vale de que si la presento y la pierdo, mi foto es en el escaño sentado, pues mira, pues lo pierdo. Es decir, hay que ver que no habrá perdido batallas políticas Churchill y cantidad de políticos que han sido importantes en la historia. Hay que saber jugársela. Y en la vida es ganar y perder, ¿eh? Y lo que hay que ser es coherente, y si ocupas una posición política la tienes que ejercer porque representas a la gente. Y la gente ahora mismo en España está verdaderamente deprimida, está cansada, que no tiene rumbo, y que haya un debate político en el Parlamento y se plantee a cara descubierta el proyecto de Vox, que se discutan, que se vean las alternativas y que también se pueda criticar la gestión del gobierno, a mí me parece positivo. O seguimos como hasta ahora, donde prácticamente no hay pulso nacional. La clave, efectivamente, desde mi punto de vista, no está en lo que vayan a decir en las 24 horas siguientes la división Blasov, esta o como Zukov, mediática, ¿no? Sino en lo que 72 horas después piense un señor en un taller. Sí. Esa va a ser la clave. Si la moción sale y que se haya podido llevar el mensaje a ese señor. Vicente, eso es una plataforma. A ver, Vicente Montañez es juez y parte. Sí, señor. Así que, a pesar de todo, con su conocido me voy a permitir un cierto gustazo. Voy a responderle al señor Val. Hablaba de medida inútil. Inútil es pretender apoyar unos presupuestos que están muertos, y eso lo pretende hacer. Desde luego, salir a plantear una alternativa frente a un gobierno criminal que nos ha mentido hasta en el número de muertos, a mí no me parece inútil. Cuando la señora del Partido Popular decía que solamente pensamos en nosotros mismos, mire, si nosotros pensáramos en nosotros mismos, habríamos hecho como han hecho ellos en los pactos de la reconstrucción y demás, pactar con Dios y con el diablo con tal de salir en la foto, y no desde luego plantear una realidad que en el mismo programa de hoy absolutamente todos los motivos que hemos estado hablando, los 2.500 millones que no se han adjudicado, etcétera, etcétera, justifican por sí mismos esa moción de censura. Y en cuanto a la señora Lastra, salón de actos, mire, desde luego nosotros no pensamos que el Congreso de los Diputados sea un salón de actos, pero para salón de actos monstruoso el que han montado ellos con su pésima gestión en las residencias, que las han convertido en un pasadizo a la muerte, la que han montado en las morgues, las que han montado en los hospitales, las que siguen montando con su absoluta falta de capacidad. Si al final un partido político lo que pretende es salir hacia adelante en una situación de desgobierno absoluto, si lo que se pretende en definitiva es plantear que hay otras formas de entender la crisis, que hay otras formas de atajar esta solución, y que de una vez en el Congreso de los Diputados se hable de lo que realmente está impactando y afectando a los españoles en su sanidad y en su economía, eso es perder el tiempo. Yo estoy convencido que en Vox estamos dispuestos a perder el tiempo muchas veces, pero no creo que sea perderlo. Creo que es dar y hacer un ejercicio de democracia. Vicente Montañez, como es partidario de presentar la moción. Obvio. Bueno, una vez presentada hay que sacarle utilidad. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, porque antes tenemos que ver lo de Torra. Que ha pedido amparo al Tribunal Constitucional, que ya ha anunciado rápidamente que se reúne para verlo. El Constitucional, decíamos ayer aquí, vamos a ver, el tiempo es una magnitud normalmente estable, pero
hay circunstancias en las que el tiempo es reversible, maleable, como aquellos relojes de Dalí, en fin, y el tiempo en el Tribunal Constitucional es una magnitud relativa. En cierto modo, el Constitucional es una curvatura en el espacio-tiempo. Los años pasan en función de sus señorías. A veces pasan muy rápido, a veces 10 años es un día, en fin, ahora les ha entrado mucha prisa por ver lo de Torra. Lo vamos a ver de inmediato. Antes, les recuerdo que tenemos ganador de la cena que sorteábamos entre los amigos que llamaron al club o que adquirieran cualquiera de nuestros grupos, de nuestros packs, ya sea de España del Corazón, ya fuera el de Ana Catarina Emmerich. El ganador de una cena para 2 en Casa Rafa. Este va a salir. Mira. ¡Pum! Miguel Ángel Fruto, bueno, encima es su santo, mira qué bien. Miguel Ángel de Frutos Martín, feliz onomástica, y ha sido galardonado, ¿verdad?, con este sorteo, con esta cena en Casa Rafa. Yo le aconsejo muy vivamente la ensaladilla y las gambas. Luego usted tiene de todo allí para pedir, pero eso ya le digo yo que es, vamos, un valor seguro. Hoy no hay propuesta, cualquier otro día la vuelve a ver. Pero sí que mantenemos nuestra propuesta permanente. Aquí podemos hablar con libertad porque usted nos ayuda. Y usted nos ayuda a través del club. Y para que podamos hablar más y más alto y llegar a más sitios, hace falta que más amigos se sumen al Club de Amigos del Toro. A este país se le puede dar la vuelta perfectamente. Es perfectamente factible, pero para eso hay que pelear, hay que dar la batalla. Y sin munición no hay batalla que valga. ¿Cuál es la munición? El Club de Amigos. 91-616-2464. Pausa para la publicidad y a la vuelta nos vamos a lo de Torra. 1. A eso del Ayuntamiento de Madrid que quiere retirar las calles de Largo Caballero e Indalecio Prieto, y lo veremos. Y a un llamamiento importantísimo, ya internacional, porque está en varios países al mismo tiempo, para defender la cruz del Valle de los Caídos y que no la tiren, que es una buena causa. Lo vemos de inmediato. ...23 horas, 29 minutos, 1 hora menos en Canarias. Vamos enseguida con lo de Torra. Antes, lo de la senadora de Podemos. La noticia es muy importante, La ex senadora de Podemos, Celia Cánovas, denuncia al partido por presunto blanqueo de dinero. Ahí la estamos viendo. ¿En qué consiste la cosa? Pues en que ella donó, como otros cargos del partido, una determinada cantidad, y resulta que cuando le mandan el boleto, le dan como que ha donado 2.000 euros más. ¿A qué huele eso? Bueno, pues si yo a una organización le doy 3.000 y la organización me dice, has dado 5.000, yo le digo, oiga, ¿y esos 2.000 euros dónde están? ¿Quién los tiene? Bueno, pues si los tiene Podemos. En principio, esta es la denuncia que ha puesto Celia Cánovas, si no me equivoco, en el mismo juzgado Raquel Tejero del juez de Escalonilla, en el 42 de Madrid. Eso es, lo que quiere es, agregarse a la causa, y el problema es que lo que dice Celia y lo que denuncia no solamente esos 2.000 euros que no sabe dónde están, es que los 25.000 euros que ha donado ella durante los años que ha sido senadora, tampoco sabe a qué se han dedicado. Es que ese es el problema que hay en Podemos, que aquella caja de solidaridad, en un principio, en los tiempos de Rejón, se invertía en un proyecto que se llamaba Impulsa, que era para financiar proyectos sociales, los que ellos querían, obviamente, pero para proyectos sociales. Pero una vez se marchó Errejón, se hicieron 3 años de esa campaña de Impulsa y no se volvieron a hacer. ¿Y ese dinero dónde estaba? Pues ¿dónde estaba? Ya te lo digo yo. Estaba en los movimientos populares que ellos organizan, encabezados por Rafael Mayoral, por el diputado, y ahí es donde se invertía el dinero. ¿Qué es lo que dice Celia? Oye, yo os he dado 25.000 euros, vosotros por estatutos y por normativa tenéis que decir a dónde se ha dedicado eso, y es que ni siquiera nos habéis dado una explicación, no a los militantes, es que tampoco a los miembros del partido. Por lo tanto, ¿quién sabe dónde está ese dinero? Pues la cúpula, muy cúpula de Podemos. Los muy arriba. Otro frente judicial que se abre y, en fin, alguien debería decirles algo, ¿no? En TV por lo menos, para que lo cuenten, yo qué sé. En Televisión Espantosa. Seguiremos con este asunto. Vamos a lo de Torra, que es muy importante. Torra hoy pide auxilio. Recurre ante el Tribunal Constitucional su inhabilitación. Lo vemos.
El ya expresidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo, que le condena a 1 año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. Según el recurso, pide como medida cautelar que se suspenda la inhabilitación para evitar un daño irreparable. El Supremo confirmó este lunes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ratificando que desobedeció de forma contumaz y obstinada a la Junta Electoral Central, que le ordenó retirar símbolos independentistas durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019. También el expresidente de la Generalitat ha visitado este martes a los presos soberanistas en la cárcel de Lledoners, en el que ha sido su primer acto desde que no posee el cargo por su inhabilitación. Esta misma tarde se reunirá de manera telemática con los dirigentes independentistas en el extranjero, un encuentro que realizará a distancia desde el Palau Centelles, sede del Consell de Garantías Estatutarias. El Tribunal Constitucional, con ese sentido tan peculiar del tiempo que tiene, se ha apresurado a decir que sí. Lo vemos en este tuit, ¿verdad? Va volando. El próximo martes 6 de octubre a las 12 horas, o sea, vale, ya, se celebrará un pleno para tratar el recurso de amparo presentado hoy por Quim Torra sobre su inhabilitación por el Tribunal Supremo. El asunto ha sido abocado con V, ¿se puede decir? Sí, me imagino que sí, en fin, al pleno por el presidente del Tribunal Constitucional. Mira, esto es interesante. Voy a ver si yo mejor que abocado con B, ¿no? Digo yo, no lo sé. Sí. En fin, bueno, esto es una duda menor. Enrique Calvet, que se va al Constitucional. Sí, no, yo solo quería decir, antes de escuchar lo mucho más interesante de mis compañeros, pero que esto sí hay que verlo con lo que está haciendo ahora mismo Puigdemont en el Parlamento y en Europa. Esto lo hace esencialmente, primero, que son las etapas habituales dentro del recurso. Los anti-España lo que hacen es utilizar y exprimir la democracia española y su sistema judicial felonamente, pero en su interés. Entonces, para ir a Europa, ¿qué es lo que quiere? Quiere ir al Tribunal de Derechos Humanos. Es imprescindible el haber pasado por el Tribunal Constitucional Español. O sea, eso es lo que está persiguiendo. Y por eso, cuanto más deprisa se haga, más le conviene, porque es lo que quiere, y además lo ha dicho cuando salió, ¿no? Combatiré en Europa, es lo que quiere llegar a Estrasburgo, etcétera. Pero en Estrasburgo solo se admite lo que ya es juzgado por el máximo tribunal de cada nación, que en este caso es el Tribunal Constitucional Español. Eso es lo que persigue, aparte de que le da otra plataforma para seguir insultando a la justicia española, porque como no le van a dar la razón, va a seguir diciendo que es una víctima política, etcétera. Iba a decir que tiene el final que se merece, porque se lo ha buscado él mismo, ¿no? Ha sido un presidente nefasto y irrelevante para Cataluña y un político absolutamente desastroso, un fanático, pero no tiene el final que se merece, porque he leído hace poco, antes de venir aquí, que va a tener una pensión de 122.000 euros. 92.000, si no me equivoco. No, pues ha subido, y venía 100 y pico mil, coches, chofer, etcétera, ¿no? Es decir, que no tiene... Sí, no, pellizquese. Sí. A pesar de la condena y de la inhabilitación, tiene pensión vitalicia. Sí. Oscila entre los 92.000 que leí yo ayer y los, me has dicho, 122.000 he visto en Voz Populi, me parece. Vitalicia, ¿eh? Mientras viva Torra. Sí. En cualquier caso, es un señor que se va sin honor, ¿no? Se quiere ir como presidente víctima, que es lo que hacen esta gente muy bien, y es un prototipo de la Cataluña oficial, de lo que ellos llamarían el oasis catalán, que está plagado de supremacistas, de incompetentes, de racistas. Corruptos, racistas, en mi opinión, y gente retrógrada y reaccionaria, y además rastreadores de todo lo que huela a español. Los únicos rastreadores que tienen es todo lo que huela a español o a catalanes o catalanistas moderados, ¿no? Me parece que es el el representante del partido del 3%. Eso sí, el gasto social en Cataluña, de 2013 al 2019 ha bajado un 20% y el gasto sanitario el 27%. O sea que realmente siguen con las embajadas, siguen con el 3%, pero el gasto social ha bajado eso a mí, el 20%. Y es ahí donde está el tema. Pensé ¿no? mucho en eso cuando le escuchaba ayer su autoepitafio, diciendo que es que lo habían dejado sin recursos para luchar contra la pandemia. Los catalanes espero que rompan las cadenas en estas elecciones, porque realmente si siguen en este infierno nacionalista tienen poco que hacer, ¿no? Raquel Tejero, ¿qué ibas a contar? Sí, yo dos cosas que quería apuntar. Una, siendo muy positiva, quiero dar aquí un toque positivo a este asunto que no tiene ninguna gracia, la verdad.
Y es que yo lo que he visto, por lo menos en las calles, es que el independentismo se ha diluido completamente. Las manifestaciones ayer fueron, pues sí, queman algún contenedor, un tal, no sé qué, pero la gente yo ya veo que está aburrida. Hay que recordar que tú viviste aquellos días allí, en las calles. Eso es. Y comparado con lo que se ha vivido en Cataluña y especialmente en Barcelona durante los últimos años, creo que ya han perdido completamente la fuerza. De hecho, en sus grupos internos de esos en los que se organizan, se comentaban entre ellos y decían esto está siendo una manifestación ridícula. Por otro lado, lo de que se vaya con lo que se merece, no estoy muy de acuerdo, sobre todo porque este señor no va a ir a la cárcel, no está como Puigdemont, bueno, que tampoco es que esté viviendo mal, pero al final no está en Cataluña. Pero desde luego, como no está, es como los que han estado en la cárcel. Es una persona que al final va a quedar de mártir, va a quedar como uno de los héroes del independentismo por no hacer nada. Porque siempre se ha mantenido en el límite para no entrar en prisión. Si él sabía perfectamente, él tenía las llaves de las cárceles de Cataluña, puede haberlo sacado. Lo que pasa es que, claro, luego iba a entrar él directamente. Entonces siempre se ha mantenido en el límite de lo legal para entrar en... Es decir, no tienen ningún tipo de discurso económico, les da igual la economía, han arruinado, eran los líderes a nivel nacional, ahora ya Madrid está por encima de ellos, y luego, por ejemplo, este año el crecimiento ha sido el 1,8 del 2019, cuando la media nacional ha sido el 2 y pico y Madrid está en el 2,5, ¿no? Entonces, que son unos incompetentes, unos sectarios, y gente que además está arruinando a los catalanes. Yo no sé, estos catalanes, amigos nuestros que tanto queremos, cómo no reaccionan, se liberan de las cadenas, se levantan y mandan a toda esta gente a su casa. Los amigos nuestros sí, los otros son los que no. Sí. Bueno, a lo que sea, sí. Vicente y Enrique, con mucha brevedad, por favor, que tenemos una llamada pendiente. Es decir, aparte de sumarme a todo lo que habéis comentado, este señor es un indigno. Este señor es un indigno porque, oiga, además de un cobarde, usted ya sabía lo que hacía. Cuando usted decide saltarse la legislación vigente, asuma usted sus responsabilidades. Y en el colmo de la paranoia, ayer llama a la movilización. Pues ya le han respondido. 4 gatos con 4 contenedores quemados. Y además, el colmo de la desfachatez ya es todavía seguir utilizando esa legislación española. Ahora sí le conviene, cuando le dijeron, oiga, usted no puede salir a hacer con esas pancartitas lo que usted está haciendo, entonces no le convenía. Insisto, es indigno de haber sido presidente de la Generalitat, desde luego no ha cumplido con su juramento y, como decía aquel, que su paga vitalicia se la gasta en medicinas. Don Enrique, claro. Muy brevemente decir que a mí, por supuesto que estoy de acuerdo, pero me parece de una generosidad y de una... como diríamos ya, benevolencia sobre lo que ha pasado, de la que yo no participo. El episodio Torra, todo su mandato, cómo fue nombrado, lo que escribió antes, su racismo declarado, todo eso, y que eso no haya llevado a este personaje a la cárcel. Que se haya permitido que un representante del Estado, ningún país de Europa lo haría, insulte a la justicia española diciendo que hay, claro que ahora tenemos un vicepresidente, político, un representante del Estado, que hay presos políticos en España y que no haya tenido repercusión, es una enorme vergüenza para el Estado español, para el sistema jurídico español y para los políticos españoles que esto haya podido existir y además él salga impune. Bueno, vámonos a un asunto importante que es el de llamamiento para mantener la Cruz del Valle de los Caídos, porque es que el mero hecho de plantearlo ya da la medida de en qué delirio estamos. Pero bueno, eso es. Antes, hay en este momento una intensa discusión en redes sociales sobre si el término abocado que utiliza el Constitucional es correcto o no, porque abocado a primera vista quiere decir aguacate. Abocado con V. Bien, sí, del latín advocare, es decir, llevar hacia un órgano superior lo que es de un órgano inferior. Así que digamos que de esa jerga jurídica que con frecuencia solo entienden ellos, y mejor dicho, con frecuencia no entienden ni ellos, sí que existe la palabra. Bueno, lo de la cruz. Hoy ha empezado a circular un llamamiento internacional en varios idiomas para mantener la Cruz del Valle de los Caídos, es decir, que no la tiren como símbolo de los fundamentos de nuestra civilización.
La iniciativa parte de la Asociación para la Defensa de la Vida de los Caídos. Su presidente, don Pablo Linares, lo tenemos al otro lado del teléfono. Don Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias, como siempre. Faltaría más. Gracias a usted por permanecer al teléfono, además en un día tan ajetreado de materia informativa. Bueno, la iniciativa, el mero hecho de plantearla da la medida de en qué grado de racionalidad estamos, pero alguien tiene que decirlo, claro. Pues efectivamente, me parece que lo has dicho tú hace un momento. Lo escandaloso del asunto es que tengamos que estar hablando de esto, porque bajo mi punto de vista, bajo nuestro punto de vista, lo escandaloso del asunto no es que lo hayan planteado, sino que ya no se esconden para plantearlo. Ya lo hacen de una manera absolutamente diáfana, vamos. Entonces, nosotros hemos puesto en marcha este llamamiento internacional para dar voz a todos los católicos españoles y no españoles que están esperando desde luego una reacción de quizá de las autoridades eclesiásticas de este país ante algo tan sumamente grave como el desmantelamiento de la cruz más grande de la cristiandad, que es lo que se está hablando. Bien es cierto que esto no ha salido en el anteproyecto de ley, pero bueno, en declaraciones a los medios la semana pasada de la señora Carmen Calvo, socialista de Cabra, respondió ante la pregunta de un periodista sobre los planes de demolición de la cruz que, comillas, algunas cosas cambiarán. Si no tiene la intención real de desmantelar la cruz, entiendo que la señora Calvo ha perdido una oportunidad de oro por lo menos haber mantenido cerrada la boca. Don Pablo, dígame una cosa. ¿Es posible desacralizar un espacio? Es decir, algo que es una basílica, convertirlo en parque temático, o lo que sea, en fin, echando de allí a los monjes, cogiendo la basílica y convirtiéndola en, yo qué sé, en otra cosa, ¿eso se puede hacer? Pues hombre, desde el punto de vista moral a mí me parece una absoluta aberración. Desde el punto de vista jurídico habrá que ver qué es lo que se puede hacer al respecto. Lo que está claro es que a la hora de desacralizar una basílica y expulsar nada menos que a una comunidad modélica que desde el 17 de julio del año 58 están cumpliendo su obligación abnegadamente, que es la de rezar por todos los caídos de la guerra, los de uno y otro bando, y no solamente los que están inhumados en el Valle de los Caídos, nos estamos retrotrayendo a escenas de hace 80 años, cuando por decisiones gubernamentales se expulsaba a comunidades religiosas de sus comunidades. Hay también un colegio ahí dentro, cosa que generalmente no cuenta nadie, pero es importante porque hay una escolanía, por otra parte muy afamada, en fin. O sea que ya hay niños, hay profesores que también tendrían que salir fuera, claro, o serían secularizados también. Bueno, una escolanía, no cualquier escolanía, la única escolanía que canta gregoriano a diario en el mundo, una escolanía mundialmente reconocida. Pero es que además no solo es eso, es también un montón de puestos de trabajo, que son los de, no voy a hablar de los de Patrimonio Nacional porque eso no estaría claro, pero desde luego los de la hospedería, los de la propia escolanía, el profesorado, etcétera. Pero es que además hay algo más. Es que tampoco se me ocurre una pregunta. ¿Van a dejar abandonados a los miles de familias que o bien solicitaron en su día llevar los restos de sus caídos al valle, o bien dieron su permiso cuando fueron consultados en este sentido? Porque hay un montón, miles de familias que quieren mantener los restos de los suyos allí porque es una basílica pontificia y porque, por supuesto, están enterrados en terreno consagrado. Si quieren aquello convertirlo en un cementerio civil, el gobierno no puede hacerlo solo. Tendrá que contar con el beneplácito y la colaboración de las altas autoridades eclesiásticas de este país, que yo espero que impere la cordura y eso no se consiga nunca, desde luego. Pues eso esperamos. Don Pablo Linares, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Seguiremos de cerca esta cuestión. Usted vaya contándonos lo que vaya saliendo, porque desde luego el asunto, en fin, es de una enorme importancia. Don Pablo, muy buenas noches, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. De verdad que el solo hecho de decirlo, o sea, en fin, estamos donde estamos. Hay que hacer una pausa para la publicidad. A la vuelta, sorpresa. Lo digo todo. 23:49, casi 50 ya. Vamos a apurar la cuestión de la memoria histórica. Lo de la cruz es importantísimo, ahora lo comentaremos. Y vamos enseguida, porque es muy importante, a lo que ha pasado hoy en el Ayuntamiento de Madrid, donde una moción de Vox, secundada por PP y Ciudadanos, ha salido adelante para retirar del callejero a Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, ambos relevantísimos líderes del Partido Socialista Obrero Español durante los años 30, bueno, de hecho antes también, ¿verdad? Y durante la guerra civil. Yo de entrada le digo una cosa, que igual a usted no le importa y tal, pero yo tengo un libro que se llama El terror rojo en España. O sea, me he documentado
en fin, a troche y moche todo lo que ocurrió desde que empieza la guerra civil y aún antes hasta el final. Por tanto, nadie tiene que convencerme de los crímenes por acción o por omisión, tanto de Lago Caballero como de Prieto, que son evidentes. Pero yo no les quitaría una calle. Tampoco se la quitaría a Francisco Franco, claro, ni a Yagüe ni a nadie, porque es la historia de todos, también la historia negra de todos. Pero eso es mi opinión personal. Entiendo perfectamente que en un contexto en el que el gobierno dice aquí solo valen los rojos y los fachas fuera, pues allá hay que diga, bueno, ¿y por qué? Porque esa ley de memoria histórica, porque se aplica con la ley de Zapatero y tal, si de lo que se trata es de buscar a gente que tiene una responsabilidad criminal en una guerra civil, menos los misioneros, todos los demás. Porque en una guerra es así. Pero bueno, cada vez quería decir algo sobre la cuestión de la cruz. Sí, aparte también puedo decir que estoy de acuerdo con usted en lo que acaba de decir ahora, salvo en el caso de Companys y Sabino Arana. No concibo que en una democracia que ha pasado por el Consejo de Europa se pueda poner una casa a semejantes racistas y a semejantes criminales racistas. Pero bueno, quitando esto, sobre la cruz solo quería decir una cosa porque, claro, se está viendo mucho sobre el aspecto religioso y entiendo perfectamente lo dolido que están las personas que tienen fe y la profesan. Yo, que soy agnóstico y además pagano practicante de estos de abrir las palomas y hacer sacrificios a la diosa Venus y estas cosas, después me la como. Yo quiero decir que hay que verlo también desde el otro punto de vista, que es el punto de vista moral y civilizacional. Perdón. Para los verificadores y todo eso. Era una ironía. O sea, que no vengan ahora los veganos a denunciar que se va a acabarse en el trullo. Sí, pero lo que no es una ironía es que soy pagano practicante y no, lo de agnóstico. Lo de la paloma, digo. Lo de la paloma era lo de los auríspices y tal. Bueno, quiero decir, aunque se prohibiera... Imaginemos un momento de la historia, se prohíben la Iglesia Católica y el ejercicio del catolicismo como se echaron a los jesuitas. Aunque eso se fuera, y yo lo encontrara justificado, cosa que no lo concibo, porque estoy por la libertad, ese monumento no se toca, porque es patrimonio de un pueblo y de una humanidad, y no podemos... volver a los budas de Bamiyan y a convertirnos en talibanes, o aún peor, a los iconoclastas salvajes, enfebrecidos de fanatismo, que solo hacían destruir obras de arte sin saber por qué. Eso supone para España, el plantearlo del punto de vista civilizacional y moral, es llevar a España a la Edad Media. Y me asquea que un socialista del siglo XX pueda ni siquiera, pueda ni siquiera plantearlo. No, pero, disculpa, no, muy breve. Pero es que estos socialistas del siglo XXI están haciendo lo mismo que hacían los socialistas del siglo XX. Es decir, estos quieren desmontar a la cruz, los mismos que en el siglo XX quemaban iglesias, violaban a monjas, etcétera, etcétera. Es decir, que esto no es nuevo. Lo que no deja de sorprender es que estos que van de progres todavía no hayan sido capaces de superar esta serie de comportamientos que solamente los estamos viendo en personajes como los del Daesh, que se dedican a cargarse absolutamente. A mí lo que me asombra es que realmente sí los habían superado. Sí, porque entonces vamos a empezar ahora a quemar mezquitas también, ¿no? La mezquita de Córdoba, por ejemplo, para que no... Sí, hombre, que la historia de España no es un cuento de hadas de Walt Disney, ¿no? Está llena de atrocidades y de heroicidades. Esa es la riqueza de España. Entonces, asumir la historia de España entera, sentir como españoles la historia con nuestros errores, nuestros grandes, en fin, como la guerra civil, etcétera, pues me parece que borrar la historia no es nada bueno, porque yo creo que las nuevas generaciones tienen que ver el peso de la historia también en las calles. Cuando vas por Roma y ves las efigies de los emperadores y tal, que seguramente alguno sería bastante que maquiavélico, por poner un término a lo mejor un poco generoso, pues están ahí, ¿no? La historia, como decía Cicerón, la historia es el testigo de los tiempos, la luz de la verdad, la vida de la memoria, la escuela de la vida y la mensajera de la antigüedad. Entonces, romper todo eso me parece un error. Yo creo que tenemos que volver otra vez a ser una nación, reivindicar un poco el concepto de One Nation de Benjamín de Israel, y por encima de las clases sociales, de todos, somos una gran nación, y haber roto el pacto de la transición, haber abierto la caja de Pandora
que estaba bien cerradita ya con esto, y que era una etapa que estaba de la historia de España que habíamos digerido y que la ha roto desgraciadamente la izquierda, es un error porque conduce a esto que tampoco me parece bien. Doña Raquel. Sí, además, que se intente eliminar este símbolo no es para llegar a una paz y a un acuerdo entre los españoles, es precisamente para dinamitar esa paz que tenemos. Sí. A todos los años que llevamos de democracia, ya, desde luego, que es la época mejor que ha tenido este país, lo que quieren hacer es volver a separarnos en dos bandos para poder manejar más fácil a la población. Si es que no hace falta tener un máster ni siquiera en historia para darse cuenta de eso. Y es lo que lleva haciendo la izquierda, especialmente desde que ha entrado en el poder. Y ahora ya que tenemos un vicepresidente y un gobierno de coalición con un partido que le da absolutamente igual decir que sus héroes son Stalin o Trotsky, pues ese es el problema que tenemos. Entonces, yo no gastaría ni un euro, ni un minuto, ni en discutir esto, ni en, aquí sí, porque creo que es un debate político, pero no en un parlamento, ni en elaborar ningún tipo de ley que intente eliminar todo esto, como la apología del franquismo y todo eso que se está sacando, además, completamente de contexto. Tampoco invertiría el tiempo que se ha invertido en el Ayuntamiento de Madrid. Es cierto que lo que decía Javier antes, que si unos quitan los nombres, pues los otros también lo van a querer quitar. Pero es que entonces, es que nos estamos dirigiendo, y parece una tontería, pero es que a lo mejor en un par de años tenemos una sociedad tan polarizada que es imposible de colaborar entre ella, y eso es muy peligroso, sobre todo para los tiempos que vienen ahora, que no son como precisamente para que nos estemos dividiendo, sino unirnos para intentar sacar este país adelante. Sin duda. Porque nos vamos al hoyo. Yo en apoyo del PACMA, te digo, yo en apoyo del PACMA pido que se quite la estatua del rey Fabila, que si no recuerdo mal, enfrente del Palacio de Oriente, porque, claro, es un insulto al oso el haber pretendido que fuera matado el rey Fabila por él. Él fue el que acosó al oso en cualquier caso. Entonces lo pido, porque es que hay que defender el animalismo. Bueno, es que... Pues todo llegará, querido. Perdona, Vicente. Pero yo creo que... Pues hay un montón de palomas ahí en esas estatuas. Ya sabes, estando de acuerdo con José Javier, yo creo que acciones como esta lo que hacen no es ni más ni menos que poner de manifiesto lo estúpido y lo infundado y lo realmente absurdo que es esa ley de memoria histórica. Que la única finalidad que tiene es en convertir parte de nuestras señas de identidad y de nuestra razón de ser, dinamitarlo al libre albedrío del político de turno, ¿no? Efectivamente. Orwellianamente. Es Orwell tosco. Sí, tosco, ¿no? Orwell tosco. Es Orwell. En fin. Bueno, en todo esto, por cierto, nosotros en su momento llamamos al arzobispado a la conferencia episcopal. Allí nos dijeron que este asunto era competencia del Obispado de Madrid. Llamamos al Obispado de Madrid. En el Obispado de Madrid dijeron que ellos están solo hasta las 2, que luego ya no. Bueno, da igual. Vamos a ver. No entendería, ya no digo un cristiano, cualquier persona que tenga un mínimo sentido de cuál es su tradición cultural en España, que se hiciera eso. Igual que nadie entiende el silencio episcopal, que es absolutamente ominoso. Luego está la otra cuestión, que hay una escuela, que esa es la otra. ¿Estos niños no tienen derecho a la educación o qué? En fin. Enrique Calvet, muchísimas gracias, muy buenas noches. Don Vicente Montañez. Un auténtico placer, como siempre. Lo mismo digo, Raquel Tejero, mil gracias, hasta la próxima semana. Muchas gracias a vosotros. Y don Arturo Moreno. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Y mañana más. Mañana, por cierto, atención, porque aquí va a poder enterarse usted de todo el debate entre Donald Trump y Joe Biden. Programa especial por la mañana aquí en esta casa. Vamos a destriparlo hoy a las 3 de la madrugada en directo. Si usted trasnocha, lo va a poder ver, y en español, se ha doblado evidentemente, ¿verdad? Y luego, largo debate por la mañana sobre qué ha ocurrido allí, porque va a ser crucial, no solo para Estados Unidos, para la política del mundo. Aquí en esta casa, que descanse. Para nuestro futuro.